Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Comienzo musical, señoras y señores, en nuestro programa en el día de hoy con Los Cabales desde Extremadura. Los Cabales en esta versión tan particular de Los Ojos del Guadiana. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, aquí a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país también y por internet para todo el mundo. Luego de Manuel Corral Vide, nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos junto a Carlos Ayo, damos continuidad nosotros a esta jornada de este día sábado 20 de mayo del 2023. Bueno, obviamente hoy estamos un poco más distendidos, tranquilos trabajando. Así que si hoy no nos escuchan, en el caso mío personal no me escuchan bien, les pido mil disculpas. Estoy en cama y me he levantado para hacer el programa, realmente. Así que hemos llegado hasta acá, hasta la oficina, como podíamos. Tengo una faringitis aguda, tengo una recomendación médica de estar en reposo por unos días, pero bueno, sin lugar a dudas, hemos mejorado un poquito las últimas 24 horas, por lo menos para estar en el aire con ustedes, sinceramente. Mis otras actividades de radio las tuve que parar obligatoriamente, sin lugar a dudas. Así que, pero bueno, el programa español, El Sol de Nuestra España, nos requiere una importancia muy importante también, una trascendencia en esta jornada de sábado, y no podíamos estar ausentes. Yo sé que mi equipo de trabajo, que queda bien, obviamente, resguardado el programa con Milagros Dipsa, con Belén Dipsa, con Ernesto Arriaga, con Tony Cabot, con Roberto La Rosa. Sé que el programa anda bien igual, pero bueno, uno sin lugar a dudas también quiere estar presente de alguna manera. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en esta jornada, este día sábado, 20 de mayo del 2023. Después hablaremos del tiempo, cuando cerramos el programa en el día de hoy, todavía tenemos tiempo, vaya tiempo al tiempo. Bueno, ¿quiénes integramos el equipo de trabajo? Como siempre, todos los sábados, la puesta en el aire, Nicolás Olaechea. Hola Nico, buen día, buen sábado, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, Nicolás Olaechea está en la puesta central, estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Nosotros, desde nuestros estudios de radio, de Mive Producciones, en el Distrito Tecnológico, estamos con todo nuestro equipo completo. Belén Dipsa en producción y redes sociales, Mónica Cervantes en producción ejecutiva, Mili Dips en producción y también en el soporte técnico, ese ida y vuelta desde la radio y por supuesto con todos juntos. El que les habla y la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Hoy un poco más deteriorado, pero bueno, acá estamos. Hoy el santoral conmemora a San Bernardino de Siena, así que para todos los bernardinos y bernardinas, o bernardos y bernardas también, ¿por qué no? Nuestro saludo es de origen germano, en su variante en español. Es el diminutivo de Bernardo, que significa oso valiente. Así que por eso, bueno, nuestro saludo para todos. Hoy es el Día Internacional del Whisky, señores, el Día Mundial del Whisky. Bueno, se celebra siempre el tercer sábado del mes de mayo en cada año para poder homenajear esta bebida de reconocimiento internacional, porque el whisky tuvo su origen en Escocia a partir del año 1494 y al traducirla quiere decir agua de vida.
Epa, ¿será para tanto? Bueno, a mí me gusta agua de vida, ¿saben qué? A veces con el helado. El famoso San Pedro, el helado San Pedro. Hay algunos que les gusta tomarlo con un hielo, un cubito. Yo no, yo con helado, me gusta así de esa manera. Así que por eso, no siempre, no hay que abusar tampoco de la bebida. Bueno, también es el Día Mundial de la Metrología. Se conmemora esta firma de la conocida como Convención del Medidor, un 20 de mayo de 1875. Les cuento que en esta convención se quiso uniformar la medición a nivel mundial y conseguir también una colaboración en la ciencia de la medición y también sus aplicaciones industriales, comerciales, pero también sociales. Eso es muy importante. Y además, hoy es el Día Mundial de las Abejas. ¿Qué les puedo decir? Hablar de la miel, uno que está así de la garganta, y en esta época que empieza el fresquito, miel viene muy bien, para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y también el beneficio para toda la tierra. Las abejas son los animales más laboriosos de la tierra y también con su trabajo benefician a las personas, al medio ambiente y a la naturaleza. Así que bueno, muchas cosas se hacen con miel. El propóleo también, la miel, que está la miel líquida, la miel sólida, bueno, tantas cosas también. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos un programa bastante interesante para destacarlo. Lo tenemos, como siempre, a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Creo que no me equivoco, va a estar desde la provincia de Córdoba con su motorhome. Está recorriendo el país todavía. Así que Ernesto Arriaga, todo tránsito y transporte argentino. Vamos a tener un informe de Tony Cabot, nos ha dejado un informe Tony Cabot con todo el deporte español y también lo que es la campaña del Deportivo Español y algunas cositas más, que es para que presten atención de Polideportivo Español. También la tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Tendremos a Mili Dipsa con los eventos de la colectividad y también el espectáculo tanto de Argentina como de España. También estaremos en la última hora del programa con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, para hablar un poquito de esta liga de este fin de semana. Estaremos charlando en la segunda hora, no, todavía no, pero en la segunda hora con Jorge Viale. Les cuento que Jorge Viale es un doctor, es fundador de la Copa Oviedo, la famosa Copa Oviedo de tenis en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre la historia de esta competencia y el inicio de este torneo en este 2023 en la institución. También estaremos charlando con Susi Bello. Les cuento que Susi Bello es representante del Alumni Universidad de Salamanca, que nos va a contar, vamos a charlar con ella sobre, quiero preguntarle qué es el Alumni, que les cuento a ustedes, qué es el Alumni, y quiero que nos cuente los preparativos porque ya se están organizando para el evento del próximo 1 de junio. Tengamos en cuenta que el mes de junio es un mes muy importante para, bueno, lo que tiene que ver con Manuel Belgrano y justamente Belgrano, ideas salmantinas de diversidad e inclusión. Bueno, vamos a tener una charla que, al menos por lo que estuvimos conversando en el día de ayer en la producción, va a ser muy rica. Así que presten atención en la tercera hora del programa que estaremos charlando justamente con Susi Bello, con la doctora Susi Bello. Así que bueno, también vamos a estar en un rato nada más conversando con Cecilia González Blanco. Ella es profesora, Cecilia, es conferencista. Vamos a hablar del Día de las Letras Galegas, que fue el miércoles 17. Vamos a hablar del origen también de uno de los presidentes de la Real Academia Galega y que es la personalidad destacada de este año y del evento era Francisco Fernández del Riego. Recordarán ustedes que el otro día estuvieron el jueves en el Centro Galicia de Buenos Aires. Yo lamentablemente por cuestiones de salud no pude estar presente, pero bueno, vamos a estar charlando con Cecilia González Blanco y nos va a contar algunas novedades también de un evento que va a estar para esta tarde en la Asociación Galega Residentes de Mos. Así que ya nos prometió su participación. Bueno, ya nos dijo, estoy con ustedes para el día de hoy, Manuel Castro. Nuestro querido amigo y periodista Manuel Castro, hombre de nuestro riñón del sol de nuestra España, que es integrante, prócer de la banda de gaitas Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar recordando, ¿saben qué? A Lawrence Tower, integrante de Zappa Piping Band.
este grupo de música celta, también prestigiosa banda de música celta en Argentina, que hace unos días nos dejó. Partió muy joven, 63 años. Pero bueno, estaremos charlando también con Manuel Castro de algunos temas, que tiene que ver con la música escocesa, la música celta en este caso. Además, tendremos como siempre la mejor música española y tanto la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Si hoy notan algún furcio en quien les habla, les pido mil disculpas. No es el día mío apropiado. Para eso la tengo a Belén Dipsa, por un lado, pero también la tengo del otro lado a Mili Dipsa. Le digo, Mili, buen día, buen sábado. ¿Cómo va, muchacha? Muy bien, acá andamos. Muy buen fin de semana para todos. Muy buen sábado. Llegó el sábado. No me tape con la voz, ¿eh? No, por favor, por favor. Así que llegó el sábado a disfrutar. Y amigos, amigas, recuerden que aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer muy simple a través de la central de oyentes que tenemos en el Sol de Nuestra España, que es la siguiente: 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Recuerden, aquellos que se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Y también a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Recuerden en YouTube que se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas, como así también las voces que son parte del Sol de Nuestra España, los protagonistas que van pasando en el Sol de Nuestra España. También lo pueden hacer ahí a través de YouTube. Recuerden, muy simple, nos buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital del programa. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, señoras y señores, les voy a contar qué vamos a compartir ahora. En 30 segundos, separador mediante, luego atrás va a llegar el informe de Tony Cabot. Nos ha enviado ya Tony Cabot todo el informe necesario del Polideportivo Español, el fútbol español, etcétera, etcétera. Así que, posteriormente a Tony Cabot, vamos a compartir la música de Galicia, un nuevo trabajo de las Tanxugueiras, nuevo trabajo discográfico de las Tanxugueiras, que es una versión muy particular que se llama Aire. Muy buen título, Aire. Escúchenlo porque son jóvenes, son talentosas, hablar de el Benidorm también, del Eurovisión también. Bueno, ya saben quiénes son las Tanxugueiras. Y pegadito a las Tanxugueiras hacemos la pausa comercial, porque después de la pausa tenemos más información para todos ustedes. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy buenos días, Óscar. Un saludo para la audiencia, un saludo para ti, para toda la gente del Sol de Nuestra España. Vamos a hacer un repaso rápido porque ha habido muchas noticias en España y de mucho peso. Primero hay que decir que esta jornada 35 de Liga, una jornada ya muy trascendental, donde está prácticamente todo en juego, empezó ayer con una victoria importantísima del Cádiz sobre el Valladolid. Le ganó 2-0 con un doblete de Bongonda, el congoleño, que sirvió para doblegar a los entrenados por Pezzolano, al Valladolid. El Cádiz toma balón de oxígeno absoluto y hunde un poquito más al Valladolid todavía en la tabla de clasificación. El Valladolid está ahora con 35 puntos en el puesto 17. Si mañana gana el Getafe, el Valladolid entra en puestos de descenso y sería muy duro para el equipo que dirige Ronaldo Nazario da Lima, el exjugador brasileño, porque empezó haciendo una muy buena temporada y se está viniendo abajo. Pero mira, vamos a hacer un repaso de lo que es esta jornada, sobre todo los puestos de descenso, ya que sabemos que el campeón de Liga es el Fútbol Club Barcelona y subcampeón de Liga será entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y luego lucharán entre Villarreal y Real Sociedad por ese puesto que da acceso a la Champions League.
Pero decíamos, empezamos por hacer un repaso de esta jornada liguera, y es que con el Elche como único equipo descendido ya de forma matemática, quedan por delante 4 jornadas que van a ser apasionantes y en las que se va a decidir el futuro de hasta 7 equipos españoles que no han resuelto todavía la permanencia. Son el Celta, el Almería, el Getafe, el Cádiz, el Valladolid, el Español y el Valencia. No tienen asegurada su plaza en la Liga del año que viene. Hay muchos que hacen muchas cábalas, pero básicamente lo que hay que remarcar es que entre el 13º, el Celta, y el 18º, el Getafe, hay tan solo 5 puntos y quedan por disputarse 12 puntos. Es decir, queda un mundo todavía. Sin embargo, esta misma jornada ya hay duelos que pueden decantar la balanza, hacia un lado u hacia otro. Eso es lo que pasó ayer con el Cádiz derrotando al Valladolid, decíamos, en un enfrentamiento tremendo de pierna dura, y mete al Valladolid, como decíamos, en un lío. Eso por abajo, en una jornada que va a tener un Girona-Villarreal muy interesante. Un Girona, recordemos que es del grupo del Manchester City, el City Football Club, que es un conglomerado de equipos que tiene por todo el mundo los jeques de Abu Dhabi, básicamente, este grupo financiero. Luego hay un Athletic de Bilbao Real, Celta de Vigo. El Celta de Vigo empezó la temporada como un tiro y ha ido perdiendo fuelle y está a punto de meterse en un lío el equipo solito, porque tiene uno de los peores bagajes en esta segunda vuelta. Luego hay un Almería Real Mallorca, Getafe, Elche y Barcelona Real Sociedad. Es decir, prácticamente en todos los partidos hay muchísimo en juego en esta jornada 35 de la Liga Española, que tiene, o que hay que remarcar, que tiene a este Sevilla que ya está luchando por puestos de Conference League, un Sevilla que se metió de forma épica en la final de la Europa League entre semana, el jueves, en el partido que se disputó en el Sánchez Pizjuán contra la Juventus de Turín, un partido en el que todo fue bueno salvo el árbitro, que se equivocó en la expulsión del Huevo Acuña, que se va a perder esta final apasionante que será el 31 de mayo en Budapest contra la Roma de Mourinho. Atención, Óscar, es un partido que tiene todos los ingredientes para ser una gran final. Hay que aplaudir al Sevilla, que es el consuelo de nuestro fútbol, del fútbol español en esta temporada, así hagan Europa. Y hay que alabar a Mendilibar, el técnico vasco, que le dio al equipo la vuelta como un calcetín prácticamente desde su llegada. Recordemos que sustituyó a Sampaoli y bueno, una lástima que el Huevo Acuña se tenga que perder esta jornada de Liga, esta final de la Europa League contra la Roma de Mourinho. Luego, saliendo un poquito del fútbol de esta jornada, bueno, recordar también que el Madrid cayó de forma contundente contra el Manchester City de Guardiola en las semifinales de esta Champions League. La disputarán el Manchester City contra el equipo romano, que recordemos que Italia ha metido 3 equipos en las finales de Europa. Metió a la Fiorentina, metió a la Roma en la final de la Europa League y mete a este Inter de Milán en la gran final de la Champions. Así que habrá técnico español en esta final de la Champions, pero el Madrid cayó, decíamos, de forma contundente. Van a rodar cabezas en Madrid, porque en estas derrotas tan duras sabemos cómo actúa Florentino. Vamos a ver si sigue Ancelotti, si no sigue, a ver qué pasa. Y por otro lado también, hablando de Barça y de Madrid, se están jugando las semifinales de baloncesto de la Euroliga, y el Madrid, de las hazañas, está peleando por esa 11ª Copa de Europa, y le ganaron ayer al favorito, que es el Barça, que se hundió en una segunda parte en un partido colosal también. Y bueno, quedan 4 partidos. Vamos a ver cómo se decanta esta semifinal de la Liga Europea de Básquet. Y ya para acabar con el deporte español, Óscar, quería remarcar a la audiencia, más allá del aplauso que hay que darle a Rafa Nadal, obviamente por toda la carrera. Fue emocionante ver el otro día cómo convocó a la prensa en la Rafa Nadal Academy para decir que estaba muy cansado por las lesiones, que era prácticamente esa rueda de prensa una antesala del retiro. Dijo que no iba a acudir a Roland Garros y que el año que viene iba a ser el último y únicamente iba a jugar los torneos que le apeteciesen mucho, es decir, Copa Davis, Olimpiadas, es decir, Juegos Olímpicos de París 2024, y seguramente el Roland Garros, su último de su carrera. Así que el año que viene vamos a tener el The Last Dance, el último baile de uno de los grandes mitos de la historia del tenis y del deporte español, como es Rafael Nadal. Óscar.
Y del Deportivo Español hay que decir que cada vez está viendo más lejos esos primeros puestos para tener la esperanza del ascenso. El Deportivo Español no aguantó el resultado y casi pierde por goleada el lunes por la tarde ante Claypole. Llegó a ir liderando gracias a los goles de Lazaneo y Álvarez, pero en una segunda parte terrorífica dejó escapar la victoria y de esta manera el Deportivo Español sufre su segunda derrota consecutiva fuera de casa y su tercer partido al hilo sin ganar en condición de visitante. Decíamos hace unas semanas, Óscar, que es donde se estaba haciendo fuerte el Deportivo Español en sus últimos tiempos, a final de la temporada pasada y el principio de estas, es decir, de visitante. De local le costaba algo más, pero bueno, está entrando en una mala dinámica, sin ningún tipo de duda, el equipo de Juan Chumba. Y la próxima fecha lo va a ver enfrentarse con Midland, con vistas, como decíamos, acercarse a esos primeros puestos. Ahora el Deportivo Español está 10º, si no me equivoco, mirando la tabla, está por detrás de La Ferrere y Atlas, que están con 26 y 24 puntos, es decir, los tiene a tiro de 2 y 3 puntos. El campeonato, la tabla clasificatoria la lidera Liniers, luego está San Martín de Burzaco, Midland, pero ya el primero ya queda muy lejos a 11 puntos. Así que hay que empezar a pensar en el partido a partido y ver hasta dónde puede llegar el equipo que hace una semana nos dio la alegría de ganar contra el Deportivo Italiano de local, pero que lo está pasando mal de visitante. Óscar, vamos a ver si cambiamos la dinámica en los próximos partidos en este torneo de Primera C. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien amigos, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora vamos con los números de la suerte, La quiniela nocturna anoche, cómo cerró en la ciudad. A la cabeza favoreció el número 9547, 9547. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 9020, 9020. En la tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 788, 788. También en Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 7524, 7524. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció al número 7483, 7483. Y por último, en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza, favoreció al número 4724, 4724. Todos los números de la suerte aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora, bueno, Mili Dipsa nos va a recordar central de oyentes del programa, por favor. ¿Vamos? Así es, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si se llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Y en toda la multiplataforma digital, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Bueno, perfecto. Vamos ahora con las cotizaciones registradas en el día de ayer, día viernes, cómo cerraron la jornada bursátil del día de ayer. Vamos con las cotizaciones. Comenzamos con el dólar oficial. Cerró en el día de ayer para la compra 232 pesos con 73, para la venta 241 pesos con 43 centavos. El dólar blue cerró ayer para la compra en 481 pesos, para la venta 486. El dólar turista o solidario cotizó ayer en el cierre de la jornada en 399 pesos con 30 centavos. Hablemos ahora del euro. ¿Cómo cerró ayer? El euro oficial para la compra cerró en este caso a 253 pesos,
para la venta 263 pesos. Y el Euro Blue cerró ayer para la compra en 486 pesos y para la venta en 491 pesos. Así que bueno, señoras y señores, ahora en 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo y recordado Juan Alberto Baliari. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, Juan Alberto Baliari. Bueno, amigos, ¿qué les puedo comentar? Estaremos ahora hablando de una gran artista, una reina del fandango, sin lugar a dudas, que, bueno, ha llevado una trayectoria muy importante desde el año 1950 hasta el año 2010. Sin lugar a dudas, un trabajo muy especial. Estamos hablando de Perla de Huelva, Antonia Hernández Peralta. Perla de Huelva para todos. Una mujer nacida en Huelva, obviamente, en nuestra madre patria, y sin lugar a dudas con un trabajo muy especial, porque ella dedicada al flamenco toda su vida, carrera artística también muy importante con el Peque de la Isla, también estuvo en Madrid, y con Juan Alberto charlábamos algunos temas en alguna época de esta mujer, porque estuvo con artistas consagrados como Juanito Valderrama, Manolo Escobar, Lola Flores, Marifé de Triana, hasta, es más, actuó en el Circo Pris. Miren ustedes, había lanzado 37 discos lanzó, así que disco de oro, otro de platino, así que bueno, realmente para destacarlo. Así que vamos a compartirle ahora a Perla de Huelva, esta mujer muy talentosa, muy especial. Miren, es más, les voy a comentar algo. En mayo del 2019 se repitió una exposición en el Centro Cultural El Greco, en el barrio de La Latina, en Madrid, donde acudieron grandes personalidades y le han dado grandes distinciones. Así que por eso vamos a disfrutarla ahora con la música. ¿Qué les parece? Miren qué buen título, y qué buen ritmo. ¡Ay, corazón! Perlita de Huelva para ustedes. ¡Ay, corazón, no sufra más por mi querer! El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su cadena de repetidoras también, y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Bueno, hoy hemos dicho en el comienzo del programa, entre otras cosas, en efemérides, que es el Día Internacional del Whisky. Yo le pregunto al caballero que tengo en línea, le digo primero, muy buen día, buen sábado, mi querido Manuel Castro. ¿Cómo va? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Oscar. Muy bien. Bueno. Estoy muy bien. ¿Te gusta el whisky, Manuel? He probado, sí. Ajá. De hecho, tengo un gran amigo que es el presidente de la Whisky Malta Argentina, además de familia de origen gallego. La madre es de Melide, que es Miguel Ángel Reigosa. Sí. Y además el que es el dueño del Museo del Whisky. Ajá. Además es uno de los que sabe muchísimo de whisky. Bueno, lo conozco, un gran amigo además. Debe saber buenos blends de whisky, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sabe, sí, una de las colecciones más importantes del mundo, si no la más importante del mundo, sí. Mira vos. Bueno, es una bebida que en otra época, en realidad el whisky se tomaba como un aperitivo para abrir el apetito. Ajá. Y se toma en copa. Sí. Tolera el vaso, pero se toma en una copa. Sí. Que tiene una boca estrecha y una panza más amplia para poder oler es decir, no es que se toma así, no. Sí. Hay todo, es como tomar un té, Sí. el té también
se cata, Claro. hay calidades de tés, Sí, señor. la yerba, hasta la yerba mate hay calidades de yerba, Sí, señor. y el whisky también, como las cervezas también, Claro. como las comidas, Sí, como los vinos. sí. Entonces está todo dentro del buen gusto y el conocimiento que requiere cada bebida o cada producto en particular. Claro, 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 sin lugar a dudas. Claro que sí. Yo tengo un whisky, igual que otros, por ahí algunos amigos del canal, Sí, que es el que traje de España por casualidad, sí. que lo compré cuando creo que había más tiempo para pararse en cada comercio antes de que tomar el avión, Sí, y en Barajas había en cada salida, en cada puerta, sí. un supermercado gigantesco, y en realidad los compré por las latas, todas esmaltadas. Ah, mira vos. Y compré, claro, yo no era bebedor de whisky porque en mi época, cuando ibas a las fiestas Sí. de 15, cumpleaños, tomabas un whisky, te dolía la cabeza el otro día. Claro, sí. En cambio, los compré por las latas, la marca Glenfiddich. Ah, mira vos. La sentí nombrar. El Sí. Glenfiddich, Sí. excelente, 12 años, y después una grande y 4 chiquitas. Y Ajá. llegó un momento que yo lo tenía acá y digo, lo voy a probar, a ver, ya que lo compré. Sí, Y a las 5 de la mañana estaba despierto, sí, no dolor de cabeza, nada de nada. Digo, caramba, sí, en la vida hay que probar siempre de lo bueno. Buena comida, buena bebida. sí. Es decir, lo malo te hace doler la cabeza. Es cierto. Lo bueno no. Y a partir de ese momento, el Glenfiddich siempre ha sido el whisky que yo he bebido, que es excelente, que es de Grants, ¿no? Claro, sí, Y antes señor. tenía otro que era Robidou, que no se produce más ya. Ah, No se produce más. mira vos. Es mira más, vos. hasta las botellas vacías cotizan, ¿no? Y se sí, venden, ¿sabías? y claro que sí, 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 sí. Con No. el tubo completo. Claro, todo. sí, sí, sí. No, hay todo un mercadeo de... Porque además las botellas son obras de arte, pueden ser de cerámicas, Sí, de vidrio trabajado. No es así nomás. claro que sí, claro, te entiendo. No es así nomás. Entiendo. Te recomiendo que visiten el Museo del Whisky para darse cuenta de la calidad de cosas que se tienen en Argentina, ¿no? La verdad que Miguel, un tipo ahí, como se dice en gallego, cosado, ¿no? Es decir, Ujú. decidido a hacer, Sí. y lo logró. Bien, perfecto. Y lo logró. Pensar que empezó cuando el padre le dio un Old Par y lo probó, y a partir de ahí era joven, y a partir de ahí Claro, sí, mira vos. se dedicó a eso. Mira vos, mira vos. Bueno, mira. Su vida, su hemos- colección Sí. era su vida. Bien, mirá vos, perfecto. Hemos arrancado con un tema del Día Internacional del Whisky, y bueno, lo hemos tocado con nuestro querido Manuel Castro, que siempre nos acompaña en el Sol de Nuestra España, que nos acompaña también, obviamente, en el programa lo que tiene que ver con la política internacional. Él es hombre de Canal 26, entonces nos acompaña, cosas de España que tengan que ver con la política de España, que también lo tocamos en el programa, pero hoy es algo distinto, Manuel Castro. Te cuento. Sí. Esta semana, y es de público conocimiento, nos ha dejado uno de los valores muy importantes de la música celta en el mundo, que obviamente se dio a conocer en las redes sociales. Se trata de Lawrence Towers, uno de estos hombres que son muy particulares. Era un hombre muy particular, integrante del Zappa Piping Band. Vos me vas a corregir por mi inglés. Sí, South American Piping Association. Exacto. Asociación Sudamericana de Gaiteros Escoceses. Exactamente. Mira, hablamos del whisky Que de fue la Escocia. segunda banda que se formó como un desgajamiento de San Andrés. Ah, perfecto. Y justamente vos que estás con el tema de la banda de gaita Ciudad de Buenos Aires, también Sí. obviamente con todo tu grupo de trabajo, ¿qué reflexión te merece o qué podés recordar de este hombre de Lawrence Towers, que fue en las redes sociales muy recordado también por la colectividad española, y fundamentalmente por la gallega, estimado Manuel? Mira qué bien, me parece bien. El Lawrence era de aquí, de Lomas, de Temperley. Ah, mira vos. Ajá. Y Zappa es, por lo menos yo cuando ingresé en ella, Sí. era una banda de gaiteros de Lomas, de Zamora. Ah, Como St. Andrews Society sí. era de San Isidro, de la zona norte.
Ajá. porque después, años más tarde, se forma Highland Thistle Pipe Band and Dancing Corps. Sí. Bueno, esas bandas todas estuvieron en los festivales celtas que yo organicé. Sí, señor. Pero yo lo conocí a Lawrence cuando me pliego a Zappa para aprender a tocar. Sí. Cuando estaba estudiando en el profesorado de Inglés Science, y una compañera me pasa la dirección porque quería empezar a tocar, no sé cómo se me dio. Ajá. Y Zappa no ensayaba en Lomas, ensayaba en el Leonés. ¿En el centro región leonesa, en la calle Humberto Primo? Sí, arriba, sí. Ah. Por eso cuando con la banda fuimos al Leonés, sí, a algunos les dije, a Alfonso, mi mano derecha, en paz descanse, sí, le dije, acabo de cerrar un ciclo en mi vida. Ajá. Vengo con una banda de gaiteros al mismo lugar donde aprendí a tocar gaita. Sí. A mí me enseñó Richard Pearson a tocar, Ajá. Ricardo Pearson. Sí. Y Lawrence ya en la banda, ahí era gaitero todavía. Ah, mira vos. Ajá. Pero la mayoría éramos todos de Lomas. Yo, cuando por ahí íbamos a algunos Gaelic o Caledonians que se hacían en el Barker College, sí. Ahí nos encontramos con Alfonso y con algunos que yo, de Zappa, vamos a decirle viejos, que yo conocía, sí, cuando me plegué al aprendizaje. Sí. Lamentablemente, uno de Mackenzie falleció, Alfonso falleció. Ajá. Ahora Lawrence. Sí. Hace 2 o 3 semanas murió Gustavo Fuentes. Con el que toqué en el programa de Gala Internacional de Galeguidade. Él formó parte, del grupo, el primer grupo de música celta del país, que lo había fundado con Eliseo Maguas. Sí. Y él también se prendió a eso. A Gustavo Fuentes, entonces, te cuento, Gustavo Fuentes lo tuvimos acá en el programa, en El Sol de Nuestra España, hace un par de años. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Bueno, murió más joven que Lawrence, porque Lawrence nació el mismo año que yo. Sí. Solo que creo que cumple años en octubre. Claro. Y yo soy de abril. Ajá. Sí. Así que él tenía 63 y yo tengo 64. Claro, sí. Así que las balas van pegando cerca. Ah, sí, exactamente. Bueno, no pensemos en eso. Sí, hay que pensar en eso. Sí, a veces yo también pienso, tengo 6'4" y a veces pienso y veo gente que uno conoce y va partiendo. Empezá a portarte bien. Sí, ¿no? Exactamente. Pero yo me enteré porque me envió un mensaje a Andrés López Walker. Ajá. Él está viviendo en Galicia. Ah, mira vos. Él era también uno de los presentadores de Galicia Emigrante en el programa de Paco Lores, estaba conmigo. Claro, te cuento, Galicia Emigrante es el programa que sigue después del nuestro, ¿viste? Después del Sol de Nuestra España acá en Radio del Pueblo. ¿Sabías eso, no? Sí, te dije. No lo sabía. Sí, yo pensé que estaba. Mirá, ¿cómo será que yo me entero de la muerte de Gustavo? Sí. Porque me lo dijo Daniel Pasos. Ah, Daniel. Me mandó un mensaje. Yo estoy muy alejado de todo ya. Claro, sí. No quiere decir que no esté con la banda. Mi banda sigue funcionando, pero... mi banda porque pertenezco a ella, no es que sea mía. Claro. Pero ya hay otros que están dirigiendo la cosa. Claro. Aunque yo esté. Sí. Porque hay que empezar a... Nosotros lo hablábamos con Alfonso, en paz descanse, pensar que algún día nos vamos a sentar en la platea. Sí. Y vamos a mirar al escenario para ver nuestro relevo. Claro, hay que delegar. Sí, aunque a veces el relevo está costando bastante. Y sí, es cierto. La disciplina a la gente le cuesta bastante. Así nos va. Exactamente. Pero Lawrence mantuvo a Zappa muy bien. Sí. Ajá. Muy bien. Sí. Y la dirigió muy bien. Y la verdad que ha sido un referente dentro de las bandas de gaitas importante. Ajá. Es decir, la formación que yo tuve en Zappa también fue un aprendizaje muy importante para lo que sería la banda de gaitas Ciudad de Buenos Aires. Es más, por ejemplo, nuestras tenoristas, las que tocan el tenor, para que se entienda, las que revolean las masas, ¿no? Sí. Los mazos, que hacen las florituras, fueron entrenadas en Zappa. Ah, mira vos. Ajá, mira vos.
Es decir, hemos tenido nosotros tenoristas de una alta calidad también. Claro, sin lugar a Pero fueron dudas. entrenadas en Zappa, Sin lugar a en el dudas. Barker College. Claro. Mira, te digo la verdad, Manuel, estamos charlando con Manuel Castro, señoras y señores, nuestro hombre que es periodista internacional, está en el Sol de Nuestra España, como siempre, acompañándonos, también, que aparte integra la banda de gaita Ciudad de Buenos Aires, pero, Manuel, yo desconocía que él era oriundo de la zona sur, del Gran Buenos Aires, en este caso de Lomas, No, Pues la zona sur Sí, es una zona donde hay muchos colegios que la gente llama ingleses. No son ingleses, la mayoría son todos escoceses. Pero llaman, vos tenés el St. Albans, San Albano, sí, tenés el Barker College, después más tarde se fundó el Lomas High School, donde iba mi hija, ajá. y mi hija fue Zapito también. Ah, mira vos. Zapito son los nenes. Ah. Entonces tengo videos de ella bailando en Mira vos. South American Pie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, Manuel. La banda Zappa siempre fue muy, muy familiar. Sí. Y es algo que yo también a la banda Ciudad de Buenos Aires le quise dar. Tenía que ser familiar. Bueno, eso es importante. Lo que Zappa siempre ha tenido es una gran lealtad por parte de sus miembros. Ajá. Claro. Hacia la agrupación, lo cual es muy valorable. Claro que sí, claro que sí. Así que, Manuel, no te quiero quitar más tiempo. Estamos en este sábado a la mañana. Yo te quiero agradecer este ratito. Te quise tener al aire. Está bien, primero charlamos un poco del tema del whisky. Ahora charlamos de la partida de este notable músico. Yo lo sin lamento lugar a dudas. mucho. Me estoy cada día pensando más en eso. Bueno, no hay que pensar en eso y hay que pensar en adelante. En seguir adelante. Sí, no quiere decir, pero... Sí. Ya a cierta edad mirás para atrás y caramba, cuántas cosas que se hicieron. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Se van a poder volver a hacer? Exacto, no. Claro, como antes, no. Exactamente. Con la potencia de antes, no. No, es cierto. Porque la misma gente no está. No, ya lo creo, ya lo creo. Así que por eso. Y mucha gente no valoró los lugares donde estuvieron. Ajá. Una verdadera actitud miserable. Sí, es cierto. Sin contar las puñaladas por la espalda, ¿no? Es cierto. Que igual aún así no pudieron. Ajá. Pero así nos va. Lo que la banda o las agrupaciones son en chico, lo que el país es en grande. Así nos va. Perfecto. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Así que, querido Manuel, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Otro día charlaremos de política internacional, charlaremos de España. Lamento que el tema sea este. ¿No? Sí, no. Hemos comenzado con un tema, pero es la vida. Y los que nos están escuchando del otro lado, Manolo, saben cómo es la vida o sea, es la cuestión. Y la vida, y otra cosa, la historia no se puede tirar marcha atrás, sin lugar a dudas. No. Podrás querer... La historia no se puede cambiar. No, es decir, siempre hay un tarado que cree que puede cambiarla y la historia no se puede cambiar. Lo que pasó y lo bueno y lo malo y forma parte de la historia. Lomas, dentro del tema de bandas de gaiteros, sí, tiene un lugar importante reservado en esa historia. Claro que muy importante. Claro que sí. Querido Manuel Castro, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Igual ahora quedamos un instante en línea privada. Buen fin de semana para vos y los tuyos y estamos en contacto. ¿Te parece? Te agradezco mucho. Buen fin de semana. Gracias, querido Manuel. Gracias. Manuel Castro, nuestro hombre periodista de internacionales. Hoy charlando de otro tema, amigos, como hemos escuchado, él integrando la banda de gaita Ciudad de Buenos Aires, también protagonista del día en nuestro programa. Pausa de la emisora, hacemos pausa de la radio y ya en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos ya arrancando esta segunda hora de nuestro programa y le damos buen calor y color con un gran intérprete que ha dejado un legado musical artístico espectacular. Estamos hablando del gran Manolo Escobar. Manolo Escobar y en esta versión de Mi Carro. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires les quiero comentar 110 años de la institución. Ya van ahora camino a los 111 años del Asturiano, el 2024, claro, el año Capicúa, 111, 111. Bueno, este año 2023 muchas actividades que llevan adelante en la institución. Les vamos a recordar que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano TIN 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes también de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Tanto los martes como los viernes es una actividad para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos, no socios y sus descendientes, para que lo tengan en cuenta. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianotin60@gmail.com. Lo reitero, asturianotin60 en números @gmail.com. Estamos, asturianotin60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, otro tema. Esta noche, a partir de las 20, una muy buena propuesta musical oriental. En este caso, claro, va a actuar desde una muy buena propuesta, Nikiokan Cuadaico, con el Japan Trio Experiment. Es una propuesta de música interesante en la sala Alejandro Casona, en la calle Solís 475, aquí en Capital. Recuerden, a las 20 horas, hay que estar un ratito antes para pasar por la boletería. También hoy a las 21, en Vicente López, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, se va a llevar adelante el tercer tiempo. Así que nuevamente el tercer tiempo, hora 21, para no perdérselo. Bueno, vamos a anticipando algunos eventos del mes de junio, ¿les parece? El próximo Té Canasta, que hasta ahora son un éxito los Té Canasta, porque es para damas y para caballeros también, va a estar el sábado 10 de junio a las 14 horas en el campo Covadonga. Recuerden, vayan agendando, agarren el almanaque y van haciéndose un circulito. Sábado 10, 14 horas, Campo Covadonga, Té Canasta en el Centro Asturiano, para no perdérselo. Y también les cuento que el mismo sábado 10 de junio, una nueva exposición celta, la nueva Expo Celta, nuevamente porque fue un éxito realmente. Entonces lo van a volver a repetir porque mucha gente ha quedado con ganas de ir a verlo. Así que nuevamente la Expo Celta y el Festival Celta en la sala Alejandro Casona, ahí en Solís 475, a las 19 arranca la Expo Celta. Excelente, para disfrutarlo. Y luego a las 20, Festival Celta, donde van a actuar The Buenos Aires Kings, Air Danzas Irlandesas, The Commons y Bardos Folk. Aquel que le gusta la música celta, creo que es una excelente propuesta para no perdérsela. Así que ténganlo en cuenta para el sábado 10 de junio. Igual, no obstante, les recordamos los medios de contacto del Centro Asturiano para que puedan estar hoy o durante la semana en cualquier momento al habla. En este caso, contacto, correo electrónico. Estos son los correos: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también el teléfono, WhatsApp, oyente, celular, lo que quieran, 11 51 58 58 58, facilito, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota,
nos llaman al programa, que con todo gusto le damos estos datos en forma privada, en línea privada, para que lo tengan en cuenta. Así que si no tomaron nota, nos llaman. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Reitero, 11 51 58 58 58. Y ahora vamos con nuestro invitado de hoy. Estimado Jorge Viale, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Oscar te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo. Bueno, obviamente quiero hablar contigo porque ya arrancó y con gran éxito la Copa Oviedo de tenis allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, quiero que tú le cuentes un poquito a la audiencia, por favor, Jorge. Bueno, sí, arrancamos el fin de semana pasado. Uh-huh. Bueno, no sé si ya sabes un poquito la historia de esta copa. Sí, pero contala un poquito. Yo la conozco, pero quiero que tú le cuentes un poco a la audiencia, por favor, Jorge. Bueno, es un torneo de tenis que nació ya en el 2015. Uh-huh. Mi mujer y yo decidimos hacer un torneo para los socios, para darle un poquito de incentivo al tenis del club. Sí. Y bueno, invitar a clubes de la zona. Y bueno, ante la sorpresa fue un aluvión de gente, se inscribieron 150 participantes. Ajá. Bueno, la verdad que fue un torneo hermoso, con una cena de cierre, con show, con entrega de premios, la verdad que muy, muy lindo. Sí. Y bueno, eso sirvió como semilla para el año siguiente, Sí. que también tuvimos más o menos el mismo promedio de participantes, Uh-huh. 2016. En el 2017 también la hicimos, se sumó mi hijo, que nos ayudó. Bien. Y bueno, desafortunadamente en forma así imprevista, mi señora enfermó y falleció, así que bueno, Claro. No hubo ánimos para seguir haciendo la Copa Oviedo. Sí, Así sí. que pasaron 6 años. Uh-huh. Y bueno, mi hijo con 2 amigos, con 2 chicos que yo conozco hace muchos años del club, me plantearon las ganas, el entusiasmo que tenían de volver a hacer este torneo, Sí, sí. que ya realmente era conocido en zona norte. Sí. Y bueno, me puse un poquito las pilas y como vi que iba a estar muy bien acompañado, le dije, bueno, probemos. Sí. Y bueno, nos reunimos y empezamos a trabajar, cada uno con distintas tareas. Uh-huh. Estoy con mi hijo que maneja toda la parte de redes sociales, inscripciones. Sí. La verdad que, bueno, Nahuel se ocupa de la parte más ardua, porque es un trabajo, te puedo asegurar. Sí. No es una tarea fácil Sí, sí. coordinar tantos partidos. Bueno, después está acompañándonos el Topito, como le decimos nosotros, Ajá. Alejandro López, un chico del club de muchos años. Sí. También está Ezequiel Maquieira, el doctor Maquieira, abogado, también gente que conozco de muchos años. Y bueno, Sí. trabajás con jóvenes, viste cómo es el tema, te empujan. Claro que sí. Y yo, bueno, comprando lo que puedo, tratando de asesorar un poco por la experiencia que me dieron a las otras 3 Copa Oviedo, que fueron tan exitosas. Sí, sí. Bueno, pero también con mis tareas, ¿no? Funcionándola, con cada uno con sus cosas, el Topito que se dedica mucho a toda la parte gráfica y realmente hace unos flyers y unos folletos hermosos que son todos los que vos podés ver en las redes de la Copa Oviedo. Sí, sí. Y bueno, Ezequiel con toda la parte de legal, con toda la parte de reglamento y haciendo otras tareas, ¿no? Como recibiendo a la gente, Bien. distribuyendo los partidos, hasta acondicionando las canchas. Es decir, todos hacemos todo, entre los 4 tratamos de llevar adelante esto que está tan lindo, y la verdad que hemos tenido una repercusión tremenda este año, ya tenemos más de 200 inscriptos. Jorge, ahora el cierre Jorge, que va a ser este ahora domingo. me vas a contar esto de este ciclo 2023, pero te quiero destacar y quiero señalar, Jorge, lo siguiente, que vos has sumado acá, por un lado, la experiencia tuya, que viniste desde hace varios años atrás, más la juventud, tu hijo y los amigos de tu hijo también, o sea, se sumaron la fusión perfecta.
La experiencia y la juventud para llevar adelante esta Copa Oviedo y seguir adelante también, obviamente, con esta propuesta allí en el centro asturiano. ¿Es así? Sí. Vos viste cómo son los jóvenes, ¿no? Sí. Que cuando vos estás medio en duda te empujan y bueno, y es los que están llevando el peso del torneo. Yo estoy un poquito ahí de costado haciendo cositas, pero ellos están realmente metidos totalmente en el torneo y lo están llevando adelante de una manera bárbara. Claro, perfecto. Jorge, contame un poquito, me ibas a hablar del sábado pasado, que arrancaron más de 200 personas, ¿se anotaron? ¿Es así entonces? Sí, ya hay más de 200 inscritos. Arrancamos el fin de semana pasado con los singles. Se jugaron 40 partidos con un clima espléndido, un sol hermoso. Sí. Y bueno, cada uno con sus regalos, porque este año, a diferencia de los otros, tenemos muchos sponsors que nos han brindado un montón de cosas para regalar. Bien. Le damos la remera oficial de la Copa Oviedo, le regalamos dentro de una bolsita le ponemos agua con una barrita de chocolate. Y la verdad que bueno, nada, la gente, el que gana se va contento porque ganó y el que pierde también se va contento, se va con su regalo. Bien. Igual, por el formato que tenemos, a todos les aseguramos 2 partidos, y no es que vas, jugás, perdés y te vas. No, el que perdió va a otra categoría, porque el otro día se jugó una quali de la libre. Sí. Y el que ganó va a la libre A, el que perdió a la libre B, pero siguen jugando y bueno, nada, seguimos adelante con este torneo que está bárbaro. La verdad que me gustaría después decirte quiénes son los que nos apoyaron, porque sin ellos también no hubiese sido posible dar tantas cosas, ¿no? Claro, contame quiénes han apoyado a ustedes dándole esta mano, ¿no es cierto?, para llevar esta propuesta de la Copa Oviedo, que después tengo otras preguntas para hacerte. Pero sí, por favor, hay que nombrarlos porque hay que destacar la presencia de ellos en este caso, Jorge. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, por supuesto, la comisión directiva del club, que cuando tuvimos esta idea nos juntamos primero con ellos a ver qué les parecía, si querían que lo hagamos, si nos autorizaban a hacerlo. Y bueno, sí, la verdad recibimos todo el apoyo. Ellos ya conocían también la Copa Oviedo porque la habían, inclusive algunos de los directivos la han jugado. Bueno, arrancamos con el apoyo de la comisión directiva y después, bueno, pusimos manos a la obra a buscar sponsor y mira, conseguimos algunos muy interesantes, entre ellos te voy a nombrar primero el que siempre colaboró, que es el CITAC, que es la Academia de Tenis del Centro Asturiano, que la Copa Oviedo siempre colaboró. Sí. Nos regala una raqueta para que sorteamos entre los participantes. Perfecto. Pero bueno, este año se agregó el Olimpo Sky Bar, es un bar hermoso que está en el piso 31 de Guido Sinopoli, ahí en Corrientes, Paraná. Realmente es un lugar hermoso para conocer. Conozco, sí señor, me ubico. Lo conoces, bueno, es hermoso. También tenemos la óptica Alvear, es una óptica que se encuentra ahí cerca a una cuadra de la estación de Ballester, sobre la calle Alvear. Después hay una estación de servicio llamado Basista, ahí también una estación de servicio que colaboró. Bien. Y bueno, tenemos también a Jumbalay, que es otro del señor Juan Manuel Rodríguez, que tiene productos encurtidos con dulces, unas medallas artesanales. Bien. Y también, por supuesto que, como te dije, la Academia de Tenis al mando de Javier Zubiri, que siempre nos apoya, nos prestó su oficina para que podamos desarrollar ahí la actividad. Y también tenemos este año como también un sponsor importante a la Municipalidad de Vicente López. Perfecto. A través del secretario de Deporte, el señor Fabián Turner, que bueno, la verdad nos ha apoyado, nos ha mandado aguas y las barritas que te decía que le damos a cada jugador. Perfecto. Bueno, tener a la Municipalidad de apoyo realmente para nosotros es un orgullo. Y que aparte, así que esperamos Jorge, poder responderle. Otra cosa, que el municipio siempre esté presente en estas actividades, no solamente las deportivas, sino las artísticas, las culturales, con las instituciones de la colectividad, y en este caso en la zona norte, la que es Vicente López. Enhorabuena a los que están llevando adelante, sin lugar a dudas. Mira, es muy importante y creo que también el apoyo se basó mucho en que nosotros este año agregamos algo
quisimos hacerlo bien inclusivo y agregamos una categoría que nunca estuvo en la Copa Oviedo, que es los chicos de tenis adaptado. Ajá. No sé si sabés que nuestro club se formó y está Gustavo Fernández, ex número 1 del mundo, actual número 2. Sí, exactamente. Y bueno, este año también tenemos esa categoría de chicos en silla de rueda. También agregamos una categoría para principiantes e infantiles que antes no había. Ajá. Y una categoría de elite, que son todos chicos muy jóvenes que juegan muy bien. Así que bueno, lo hicimos, la idea es muy inclusivo y el eslogan, digamos, que tenemos es que nadie se quede sin jugar. Perfecto. Así que bueno, eso también creo que nos sirvió para presentarnos ante la municipalidad, ¿no? Claro que sí, Jorge, claro que sí. Y para que nadie se quede sin jugar, te pregunto también, para que la gente que nos está escuchando puedan ver los partidos, ¿cómo pueden hacer? Por un lado presencial, por el otro lado hay redes sociales, no sé, contame algo. Bueno, te cuento, sí, redes sociales, si vos te querés comunicar, porque todavía está abierta la inscripción para el doble, tenés por WhatsApp, correo electrónico, que es copoviedocava@gmail o en Instagram, @copoviedocava. Por ahí te podés comunicar, que va a atender mi hijo también, hay un teléfono de él. Pero después para ir a ver los partidos, mirá, se juega sábados y domingo a partir de la 1 de la tarde, no tenés más que entrar, decir que venís a ver o venís a jugar la Copa Oviedo y te van a dejar pasar sin ningún problema, sin pagar entrada, nada. Bien. Y realmente hemos adornado mucho las canchas donde se juega, con banderas, con tribunas, para pasar un momento lindo, realmente. Y recuerden la audiencia que nos está escuchando que, aunque no sean socios de la institución, que son vecinos de la zona o que están en Capital y se quieren acercar, ya saben que el Campo Covadonga, allí del centro asturiano, está en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que bueno. Exactamente. Sí. Algo que no nombré, pero también es para damas, por supuesto, ¿no? Tenemos todas las categorías de damas, así que todavía están a tiempo de algunas damas que quieran jugar doble para anotarse. Perfecto. ¿Se han sumado damas? Dicho sea paso, pregunto también. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, siempre. En toda la Copa Oviedo hubo mucha presencia femenina. Bien. Y en esta, por suerte, cada vez hay más. Así que, nada, estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Perfecto. Bueno, mi estimado Jorge Viale, uno de los organizadores de la Copa Oviedo de Tenis del Centro Asturiano Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos por Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias por este ratito. Un saludo también para tu hijo Nahuel, a todo el grupo tuyo de trabajo que llevan adelante esta propuesta de la Copa Oviedo. Y vamos por más, Jorge, hay que seguir para adelante. Sí. No, yo te agradezco, que me gustaría que se haga conocer cada vez más esto. Y sí, con este equipo que tengo de jóvenes, no podemos fallar, jamás, como decía. Más bien. Mira. No. Realmente estoy muy contento y muy tranquilo porque estoy apoyado por ellos, ¿viste? Bueno, eso es lo importante. Mira, a nosotros en este programa de radio, que ahora va a cumplir apenas 28 años en el aire, mis dos hijas que están en la producción y que también están en la parte periodística, pero en producción, son las que me tiran para adelante. Vamos, Oscar, vamos, papá. Porque también es un programa que uno lo hace con amor, con cariño también para la colectividad española, uno es nieto de españoles, nieto de gallegos en este caso, pero bueno, uno lo hace con amor y disfruta, y más cuando la familia se suma a todo esto que uno lleva adelante. Así que, Jorge, enhorabuena, Así que... Bueno, es como esto, perdóname que te interrumpa, ¿sí? Esto se hace con mucho amor y con mucho cariño, no puede salir mal. Exacto. Y también incluimos a la familia, porque también se juega doble mixto, puedes jugar con tu señora, con tu hija, hay papás con sus hijos que van a jugar, así que todos incluidos en este torneo que va a ser maravilloso. Gracias por tu difusión. No, Jorge, gracias a vos, te mando un gran abrazo, buen fin de semana. Y ahora, bueno, para cerrar la charla con Jorge Viale, vamos a disfrutar de la buena música de Asturias, en este caso, que nos llega a la producción y nos ha enviado la producción para compartirlo. Jorge, abrazo grande y buen fin de semana, Gracias, abrazo, gracias. Gracias a vos. Y Jorge Viale, para todos ustedes aquí en El Sol de Nuestra España, la música de Asturias, claro que sí, para disfrutarlo y compartirlo aquí en el programa. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto
Cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 1850. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, y ahora sí nos preparamos porque como todos los sábados nos ponemos la corona, nos vestimos de gala
y vamos caminando por la alfombra roja, porque es momento de realeza y si es momento de realeza, es momento de Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Bonito sábado, divina semana para todos. Muy bien, Belén. Bueno, tenemos muchas noticias de la realeza, ¿verdad? Por supuesto, como todos los sábados tenemos el top 3 de la realeza de España y si tenemos tiempo, un pequeño bonus track. Bueno, vamos entonces a escuchar, ¿vamos a empezar? Por supuesto, comenzamos con el top número 3 y tenemos a la reina emérita Sofía, que es la madre del rey Felipe VI, que esta semana viajó hacia los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Texas, Houston, específicamente ahí, en donde estuvo cumpliendo diversas actividades. El lunes 15 asistió al certamen Spain Fusion Texas 2023, que se realiza entre el 15 y el 22 de mayo, donde hay distintas demostraciones de hotelería y también catas de productos gastronómicos españoles para empresarios estadounidenses. Mira. La reina Sofía ahí estuvo recorriendo los diferentes stands, saludó a los expositores y hasta le regalaron, ¿saben qué? Una chaqueta de chef. Una chaqueta de chef, como las que tienen en MasterChef, vendría a ser, ¿no? Sí, que le regalaron una chaqueta de chef. Ya me imagino ahí caminando por el palacio con la chaqueta de chef. Desfilando ahí con la chaqueta, claro. Y había empresarios, bueno, gastronómicos allá en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, que tienen que ver con la colectividad española. Claro. Allá en Estados Unidos. Mirá. También hay colectividad española. Mirá, qué interesante, ¿eh? Sí, sabemos que en Miami hay un punto, no sé en qué lugar bien específicamente, pero sé que hay un centro ahí. Capaz que algún día los podemos tener. Por supuesto. Si hablan en español, obviamente. Sí. Así que al día siguiente también presidió lo que es el acto de presentación del portal de historia hispánica por parte del Queen Sofia Spanish Institute, que es de la Real Academia de Historia en los Estados Unidos. Es muy importante, la verdad que ahí entra en el portal de historia hispánica y te aparece todo un mapa de color dorado. Muy divino. ¿Dorado? Sí, ahí tenés diferentes puntos para ver de los países, está Argentina incluido, donde cuentan algunos datos de los países en relación con la relación que tenemos entre todos los países. Mira qué especialmente con España los puntos. Claro. Así que muy importante, si aquellos quieren entrar, ponen portal de historia hispánica en Google y ahí le aparece el primer buscador. Repetilo, presten atención, ¿eh? Ponen portal de historia hispánica y el primer link que lo lleva es todo un mapa dorado. Qué bueno que está. Bueno, aquellos que se metan ahí por internet lo van a poder estar viendo, si no nos llaman, nos dicen y no hay problema, se los pasamos. Por supuesto. Y luego el miércoles 17, en el Museo de Bellas Artes de Houston, presidió el acto de entrega de los premios Sofía a la Excelencia, que son para ayudar y fortalecer los lazos entre los Estados Unidos, España y América Latina. Ahí le dieron el premio a la cantante Gloria Estefan y su marido, el productor Emilio Estefan. También estuvo que recibió el premio la directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, Mari Carmen Ramírez, el fundador y director ejecutivo también de Tricon Energy, Ignacio Torras. Ahí fueron los elegidos por la parte institutiva y ahí la reina Sofía, como siempre, dio un discurso agradeciendo a todos los presentes y también emocionaba bastante a quienes estaban. Dio una parte en inglés y a lo último dijo si le permitían hablar en español y ahí saludó, claro, por supuesto. en nativo. Está bien, está bien. Sí. Estaba muy bien vestida, con un vestido color malva, con capas. Lo único, la cartera dorada, que ahí un poquito me llamaba un poquito la atención, pero la verdad salió de los tonos negros. Está bien. Bueno, y vieron que acá nosotros hablamos un poco de realeza, de moda, un poco de todo. Como un poco siempre de todo, decimos. Hasta de signos la otra vez. Un combo. La realeza escorpiana va a quedar. Así es. Que bueno. Bueno, vamos con el próximo top. Vamos con el top número 2 y tenemos a la reina Leticia, que este martes 16 en Madrid presidió el Congreso número 22 de lo que es la salud mental en España, organizado por el Congreso de la Confederación Salud Mental España. Ahí la reina estuvo visitando la exposición del aniversario de la Confederación y también dio un discurso donde destacó varios temas, entre ellos que la salud mental va más allá de lo sanitario, sino de lo social, con oportunidades de trabajo dignas, integración, educación y evitar los estigmas. Una frase que resaltó bastante y todos los medios internacionales tomaron, dijo en un momento: todos en algún momento necesitamos parar, admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un no puedo, no sé, no siento, necesito tiempo, necesito parar. La verdad que esa frase todos los medios la tomaron. Y sí. Todos los medios y muchas personas dijeron, sí, tienes razón. Y fue muy aplaudida. Claro, saber cuándo parar, cuándo decir que no. Esto que, bueno, se viene hablando mucho últimamente, más después de la pandemia, después del 2020, que el tema de la salud mental está en tendencia, porque es importante, es bueno darle importancia a ese tema que no es algo pasajero, es algo que se tiene que atender. Y bueno, Leticia
lo está haciendo. Sí, aparte dio datos muy duros también, como el 40% de los españoles considera que su salud mental no es buena, y también afirmó que el número de psicólogos y psiquiatras en España es insuficiente. Insuficiente. Bueno, Sí. acá en Argentina creo que hay bastantes, es Sí. uno de los lugares donde más hay, y allá en España insuficientes. Sí, Mira. sí, así que para tener en cuenta, ¿eh? Para tener en cuenta. Bueno, Y interesante. del top número 2 pasamos al top número 1 y tenemos las actividades del rey Felipe VI de España, que tuvo una semana tranquila dentro de todo. Esta semana dijo, bueno, voy a parar un poco. Un poco más tranquilidad. Sí, porque el martes 16 en Sevilla asistió a la Maestrancia Aérea de Sevilla, estableciendo ahí y conociendo más de cerca lo que es el encargo de mantenimiento y buen funcionamiento de lo que es la flota de transporte del Ejército del Aire y del Espacio. Fue recibido, como siempre, por las altas autoridades militares, rindieron los honores de ordenanza a Felipe VI y ahí pasó revista a las tropas. Muy bien. Luego de ahí estuvo visitando los talleres de hélices, neumática, motores y recorrió también a otras exposiciones que se encontraban en el lugar. Al día siguiente, en el Palacio Real de Madrid, recibió lo que son las cartas credenciales de los nuevos embajadores de países como Nicaragua, Emiratos Árabes y hasta de Venezuela. Mira. Y después, para finalizar, el día jueves asistió a lo que es la fase Swift Response 2023. No es Swift a veces porque Taylor se Swift confunde con Taylor Swift, la muchos cantante. pensaban que tenía claro. algo, no, es otra cosa, es para dar respuesta a una crisis que puede requerir un esfuerzo de alta intensidad en suelo europeo, así que esto forma parte de lo que es el ejercicio Defender Europe 2023 y ahí estuvo manteniendo también un encuentro con los tripulantes, también quienes se encuentran en el embarque de saltos aéreos, y finalizó su jornada visitando a los combatientes ucranianos en el Hospital General de la Defensa Orat y Jais de Zaragoza. Mira, Así claro, que, los que están allá en España, los ucranianos que están en España. Sí, ahí estuvo visitando, la verdad que unas actividades muy de recorrer, de conocer. Te iba a decir, bueno, que se empapan mucho, ¿no? Del día a día, o sea, van recorriendo lugares que la verdad que creo que otros no hacen, Sí, lo que es Otras la realeza de España Sí. se encuentra en la primera posición de quienes realizan más actividades oficiales. Mira, y eventos más sociales, oficiales. claro. Sí, son los que más realizan trabajos y están en el top número 1. Mira, bueno, aquellos que no tenían el dato, acá lo tienen María Belén Dipsa con toda la realeza. Ella acá tiene información puramente oficial, así que bueno, top número 1, mirá, interesante. Interesante. Y Sí. ahora vamos a pasar al bonus track, Bueno, pasamos al bonus track, a la chapa, como más les guste llamarlo, porque bueno, vuelvo a repetir, acá hablamos un poco de todo, y en esta oportunidad el bonus track, ¿de qué es, Belén? Tiene que ver que en el día de hoy la princesa Leonor, ya lo veníamos contando en anteriores Sí. ediciones de Sol de Nuestra España, la hija mayor de los reyes de España se graduó del Atlantic College de Gales, de allí de Reino Unido, Claro. que es un bachillerato que estuvo realizando internacional, donde comparte sus clases con diferentes personas, no solamente muchos piensan de la alta sociedad, sino personas de todo el mundo porque dan becas a chicos que de diferentes clases sociales, por así decirlo. Y de diferentes países. De diferentes países en el mundo. Formó parte de lo que es el Leavers Celebration, que es la celebración de los graduados, donde hubo diferentes banderas del mundo y los egresados ahí no utilizan ni toga ni birrete. No usan. No, directamente presencian ahí, le dan el título, obviamente, y tienen algunas actuaciones musicales, de baile, tienen por otra parte, la verdad que... Claro, lo derivan para otra parte. Bueno, acá en Argentina a veces sí se usa lo que es la toga, el birrete, todo eso, pero bueno, allá más no. en la universidad se usa. Sí, en la universidad, sí, no tanto con la parte del secundario. Ujú. Así que lo que también se estuvo hablando es que esta semana, la que va a entrar, la reina Leticia no tiene actividades oficiales en la agenda. Por lo que parece ser que dicen que va a compartir un tiempo más con la familia. Con las Felipe chicas. VI tiene solamente 2 actividades ahí apuntadas, pero bueno, vamos a ver qué pasa y cómo se da esta semana para la familia de la realeza. Bueno, la verdad que es súper completo como siempre, Belén. Como la verdad siempre, que como sí, sí, siempre. sí. Y bueno, ahora se van a tomar seguramente un descansito ahí con la familia, con las chicas, todo. Seguramente alguna actividad van a meter en el medio. Sí, cuando están juntos van a todas las actividades en familia. Así que bueno, Belén, esas son todas las noticias por hoy de la realeza. Por supuesto, son todas las noticias en el día de hoy de la realeza española.
Se queda acá haciéndome la segunda. Vamos a hablar de los cumpleaños de celebridades, de famosos. Por ejemplo, hoy está cumpliendo años Alejandro Dolina, el escritor y músico argentino muy reconocido. José Mujica, el político y expresidente uruguayo. También el exfutbolista español Iker Casillas, que bueno, con la selección de España ganó 2 Eurocopas y fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Mire, así que sí, nos lo recordamos. También hoy está cumpliendo años el actor y director Juan Minujín, el exfutbolista y director técnico Reinaldo Carlos Mostaza Merlo, que más de uno lo conoce con el apodo directamente Mostaza Merlo ahí. Sí. Y también está cumpliendo años, escuchen, Cherilyn Sarkisian. Me suena. ¿Le suena? Me suena, sí. Es más conocida como Cher, la cantante y actriz estadounidense Cher, que bueno, la verdad que sigue actuando. Estuvo en Mamma Mía 2 haciendo de abuela. Bueno, la verdad que es increíble lo que hace Cher y sigue estando vigente. Así que, y también vamos a aprovechar, ya que estamos. Hoy no sé si vamos a tener mucho tiempo para eventos, espectáculos, pero sí les quiero contar lo que pasó con Eurovisión. Sí, lo estuvimos viendo, estuvimos siguiendo de cerca lo que fue Eurovisión a través de YouTube, se podía ver de forma gratuita y la verdad, ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! La verdad que sí, porque bueno, ganó Loreen, que era parte del país de Suecia. La verdad que fue como una sorpresa para algunos, para otros no, porque la sueca ya había ganado. La sueca ya había ganado en el año 2012 con Euforia. Entonces, como que muchos decían, bueno, otra vez ganó. Sí, porque se pueden presentar y puede pasar que ganen como pasó ahora. Sí. Como pasó ahora. Así que bueno, en esta oportunidad Eurovisión 2023 ganó Loreen. Blanca Paloma tuvo muy buena presentación. No era, vamos a decirlo, ¿no? Ahora que ya pasó, no era una de las favoritas. Lamentablemente, porque muy buen caudal de voz, muy buena presentación, la verdad que sí. La estética que también formó parte de toda la actuación fue increíble. Totalmente. Bueno, la cantante española quedó en el puesto número 17 de un total de 26 participantes. La verdad que bastante bajo, no creíamos que tan abajo tenía que estar. Sí, más que nada con el voto del público, nos quedamos ahí sorprendidas con nosotras. El televoto famoso, sí, ahí fue un poco raro todo, como que se desfiguró todo el ranking, podemos decir. Sí, toda la tabla. Toda la tabla, sí, totalmente. Así que bueno, aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo por a través de YouTube, lo estuvieron analizando, bueno, un montón de comentarios en redes sociales a favor, en contra. Cuestión que Loreen de Suecia ganó con la canción Tattoo, que aparte fue muy, ¿cómo podemos decir? Muy minimalista. Sí, bastante. Muy minimalista, la verdad es esa. Así que bueno, este festival europeo ahora viaja, fue en Reino Unido y ahora va a viajar a Suecia. Claro. ¿Y quiénes están en Suecia? ¿Quiénes están? ABBA. El conjunto sueco ABBA, que bueno, que también ellos salieron de Eurovisión, justamente están cumpliendo un aniversario, así que bueno, seguramente van a hacer un homenaje más. Ya lo vemos en la presentación del año que viene, la introducción, ahí presentando. Seguro, así que, pero bueno, para tener en cuenta lo que se viene en segundo lugar quedó, miren, les voy a contar más o menos rápido así. Suecia quedó en primer lugar con 583 puntos. Finlandia quedó en segundo lugar con 526 puntos. Que la verdad Finlandia fue increíble lo que hizo. La canción Cha 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 Cha. Sí, no, fue, la verdad, era para aplaudirlo totalmente. También en el idioma de ellos. Sí, muy importante. Que eso es muy importante en Eurovisión. En tercer lugar quedó Israel con 362 puntos. Que perfilaba estar en primer lugar, la chica de Israel, pero bueno, quedó ahí en tercer lugar. Cuarto puesto Italia con 350 puntos, quinto puesto Noruega con 268, y de ahí, bueno, para abajo Ucrania, Bélgica, Estonia, Australia, Chequia, bueno, y así sucesivamente. España en el puesto 17, en el último lugar, ¿quién quedó? Alemania. Alemania. Ahí, con Reino Unido quedaron ahí los dos. Encima Reino Unido que eran organizadores. Organizadores, así es. Así que bueno, esta edición número 67 del Festival de Eurovisión quedó en manos de Suecia. ¿Quién dice el año que viene? España, a ver a quién presenta. Vamos a ver, Así que sí, hace un ratito escuchábamos a las chicas de Tanjugueiras. Ellas salieron del Benidorm, que es la previa justamente de Eurovisión. La verdad que la están rompiendo. Estaría bueno que se vuelvan a presentar. Estaría bueno, la verdad que sí, estaría muy, pero muy bueno. Porque, bueno, todos estos festivales son semilleros, como venimos diciendo. Y hay mucho talento. Muchísimo. Bueno, lo que es España, la verdad que ha presentado talentos que, bueno, como decíamos, Tanjugueiras, Blanca Paloma ya tiene... Sí, Chanel el año pasado también. Totalmente. Así que, bueno,
para contarles un poquito acerca de lo que fue Eurovisión. Y ahora, si les parece, vamos a ir hablando de música, vamos a ir con música, ¿les parece? Por supuesto. Vamos a disfrutar de José Luis Jaén, Algo de mí. Un adiós sin razones, unos años sin valor. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos ya perfilando para ir al mediodía porteño en la República Argentina. Y bueno, y por supuesto aquí en el sol de nuestra España no podemos dejar de lado. Hoy, en la primera hora, habíamos compartido música de Galicia. ¿Qué tiene que ver con Galicia? Con las tanxugueiras, ¿no? Música moderna, en este caso. Pues también tenemos la música tradicional de Galicia y otros exponentes de la música española. Pero vamos a hablar ahora un poco, ¿saben qué? El 17 de mayo, tocó miércoles, fue el Día de las Letras Galegas. Un día muy importante, Día das Letras Galegas, y este año obviamente un escritor muy, muy particular, como lo fue Francisco Fernández del Riego. El otro día, el jueves, en el Centro Galicia se llevó un evento adelante muy importante. Lamentablemente por cuestiones personales no pudimos estar, sino con todo gusto me hubiera gustado estar también para compartirlo. Pero bueno, hoy la tenemos en línea, a quien esta tarde, después me lo va a contar ella, esta tarde va a estar llevando adelante una disertación. Pero quiero hablar un poco del Día de las Letras Galegas con una entendida en la materia, que va a dar una conferencia muy rica para esta tarde, que es la profesora Cecilia González Blanco. Cecilia, muy buen día, buen sábado, bienvenida a Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Muy buen día, Óscar. Muchas gracias por la convocatoria del día de hoy. Bueno, no, gracias a vos también, y gracias por estar en este ratito charlando con nosotros. Bueno, tu reflexión como profesora, que conoces mucho de todo esto, sobre el tema del Día de las Letras Galegas y ese origen tan particular que tuvo nuestra colectividad española. Bueno, muy bien. Lo que podemos contar, aportar el día de hoy, obviamente se celebra todos los años esta fecha, el Día de las Letras Galegas. Esto se celebra desde 1963 hasta el día de la fecha, siempre en torno a una figura, a un personaje relevante de la literatura gallega, que por supuesto haya escrito libros en gallego, y bueno, es condición también que hayan pasado 10 años desde su fallecimiento para poder ser homenajeado en el Día de las Letras Galegas. Claro. Y bueno, la particularidad con esta figura que se homenajea este año, que es Francisco Fernández del Riego, como muy bien vos dijiste, es que él fue el propulsor justamente de la creación del Día de las Letras Galegas. Así es. Él, como miembro, claro, de la Real Academia Galega, va a proponer en 1963 justamente la creación de este día. Bueno, y esta moción, por supuesto, es secundada por otros académicos, y bueno, a partir de ese momento se instaura este día. Más allá de la figura de él, mi impresión es que, bueno, primero nació como una celebración, un homenaje quizás más acotado, más ¿no? del círculo académico, digamos, ¿no? Claro. Y la verdad que ha tenido un crecimiento esta fecha, seguramente, viste, lo percibimos en la cantidad de actividades que hay vinculadas, sí. Cada año más actividades, viste, claro. Y también se hace mucho hincapié en trabajar estas figuras en las escuelas, estoy hablando de Galicia, ¿no? Sí, pero acá también en Argentina cada vez tiene más crecimiento esta celebración. Y hay un montón de actividades. Sí. En muchas instituciones. Destacamos que Francisco Fernández del Riego, que nació en Lourenzá, para que se ubiquen, allá por 1913, un gran intelectual, escritor, político, una entrega a Galicia total, creador de una editorial, la editorial Galaxia, que muchos de ustedes conocerán, los oyentes, quien fue presidente de la Real Academia Galega, y aparte fue doctor honoris causa de la Universidad de Vigo, también, así que sin lugar a dudas,
una figura fundamental en las letras y la cultura gallega. Es así, Cecilia, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, como muy bien resumiste recién. Además, yo, bueno, habiendo leído un poco las últimas biografías sobre esta figura, que son las biografías de Ramón Nicolás y Malores Villanueva, que son las últimas publicadas, por lo menos hasta el momento, ambos coinciden en destacar. Primero, bueno, tuvo una vida muy larga, ¿no? Vivió 97 años y toda su vida dedicada a la idea de Galicia, ¿no? A la defensa del idioma, de la cultura, y realmente aparece como una figura con mucha energía, mucha capacidad de trabajo. Ambos biógrafos destacan esta característica de él, ¿no? Una gran capacidad de trabajo. Y, ¿sabes qué? También destaca mucho esta idea de que él es un puente, ¿sí? Un puente entre generaciones, ¿sí? De diferentes estudiosos de la lengua gallega, y entre generaciones, entre ideologías, y también un nexo muy importante con los gallegos emigrados o exiliados, sobre todo los que han llegado a Argentina, no, por supuesto, después de la sublevación militar de 1936. Claro. Y él se ha constituido en un nexo fundamental, ¿no? En justamente la defensa de Galicia, digamos, desde adentro de Galicia y con la Galicia exterior. Claro. Eso se ve muy bien en la correspondencia que él va a mantener con Luis Ioane, ¿no? Luis Ioane desde Buenos Aires, él desde Vigo, ambos dos muy dedicados y muy comprometidos con la defensa de Galicia. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, y a propósito de hablando de Galicia, de las letras galegas, tú creo que, si no me equivoco, perteneces, integras la Asociación Galega Residentes de Mos. Puede ser, también estás ahí trabajando, haciendo algunas cosas. Sí, estoy muy comprometida con la colectividad gallega desde hace muchos años, y bueno, en la Asociación Galega Residentes de Mos, este año, bueno, me han convocado a dar esta disertación, justamente, bueno, para promover la difusión del Día de las Letras Galegas y hacer llegar toda esta información a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí también, bueno, yo hago danza gallega y canto también ahí en la Asociación Galega Residentes de Mos hace muchos años, así que estoy, bueno, como muy comprometida con mi pasado también, ¿no? Con mis antecedentes gallegos, y la verdad que lo hago con mucho amor, así como mis compañeros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, recordemos entonces, Cecilia, que esta tarde, ¿a partir de qué horario la institución se va a llevar adelante esta conferencia que tú vas a disfrutar con toda la gente que va a disfrutar de tus palabras, de tu exposición? Contanos un poco. Bueno, mira, esto se va a desarrollar hoy, sábado 20 de mayo, a partir de las 17 horas, en la Asociación Galega Residentes de Mos, que queda en la calle Humberto Primo, 3051, y bueno, lo lindo también que justamente para celebrar la cultura gallega no solamente va a estar esta charla que voy a dar, sino que van a haber números artísticos, van a actuar el grupo Azagarimosas, que es el conjunto de las más pequeñitas de nuestra institución, lo cual me da muchísima alegría, porque justamente la figura de Del Riego estaba muy preocupada por la transmisión entre las generaciones, ¿no? Van a actuar ellas y nos va a acompañar también el grupo musical Os Demos de Mos, dirigido por Alberto López. Así que va a ser una fiesta y bueno, por supuesto que invitamos a todos tus oyentes a que se acerquen. La entrada es gratuita, es muy ameno, es un entorno muy lindo para celebrar este Día de las Letras Galegas. Sí, aparte es un lugar muy lindo que yo ya tuve oportunidad de ir en varias oportunidades, así que recuerden nuestros amigos oyentes, Humberto I 3051, Humberto I 3051, para que se ubiquen. Humberto I entre la Rioja y General Urquiza, entre La Rioja y General Urquiza, este barrio de Boedo, para que se orienten y, bueno, disfrutar de un momento muy importante hoy a partir de las 5 de la tarde, allí en la Asociación Galega Residentes de Mos, que va a estar disertando Cecilia González Blanco. Bueno, Cecilia, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España. Antes que nada, tus raíces españolas, nieta de españoles, creo que me habías comentado, ¿no es cierto?
nieta de gallegos, sí, por parte de padre y de madre. Bueno, por parte de mi madre tengo raíces en Rivadumia, en Pontevedra, y por parte de mi padre en Carballiño, en la provincia de Ourense. Así que, bueno, muy orgullosa de mis raíces. Y si me dejas, Oscar, quería agradecer, por supuesto, a la comisión directiva de la Asociación Galega Residentes de Mos, que me han dado esta oportunidad, y también a el historiador Rui Farías, que me ayudó muchísimo en la preparación de la disertación de mañana, me acercó material, contactos. La verdad que fue una ayuda muy, muy importante para poder preparar la charla. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Así que sí, a Rui Farías yo lo iba a nombrar ahora, que fue el nexo entre Cecilia y yo, así que para poder conversar. Así que, bueno, Cecilia, mucha suerte para esta tarde, a disfrutar de esta conferencia, y los amigos disfruten esta tarde allí en Residentes de Mos, para, bueno, compartir ahí en Humberto Primo 3051 esto que tiene que ver con nuestras días de las letras galegas. En este caso, honrando la memoria y la trayectoria de un grande como fue, es y será, Francisco Fernández del Riego. Cecilia, gracias por este ratito, te mando un gran cariño y hasta la próxima. Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muchas gracias a vos, y bueno, los esperamos a todos hoy a las 5 de la tarde. Claro que sí, un cariño enorme, quedamos en línea privada, no me cortes. Así charlábamos con la profesora Cecilia González Blanco. Recuerden entonces, hoy a las 17 horas en la Asociación Galega Residentes de Mos, Humberto Primo 3051, disfrutar de esta conferencia, y aparte va a haber una propuesta musical artística, las más pequeñitas también y después los más grandes. Bueno, disfrutarlo, porque Galicia está presente. Y ahora estamos con el Día de las Letras Gallegas. Cuando llegue el Día de Galicia, que de aquí a no mucho tiempo ya lo tenemos encima la fecha, bueno, será otro momento también para disfrutarlo. Hacemos una pausa de la radio y en instantes entramos ya en la tercera y última hora de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, amigos, tercera y última hora del Sol de Nuestra España aquí en Radio del Pueblo para todos ustedes. Le damos también color y calor con buen ritmo. Qué buena versión de esta mujer, Ana Reverte, en el aire interpretando Cubanito. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, amigos, estamos en este momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Les quiero contar a todos ustedes que el Centro Castilla León de Mar del Plata anuncia para el día de mañana, domingo 21, Celeb Arte. Una muy buena propuesta, Celeb Arte 150, con la actuación del cantautor Pulpo Ponce, Luna Cautiva Agrupación Folclórica, Títeres, La Pajarera, Cuerpo de Baile Virgen del Camino. Una muy buena propuesta, una linda propuesta del Centro Castilla León de Mar del Plata para toda la comunidad de la Ciudad Feliz. Mañana a partir de las 17 en Hipólito Yrigoyen 2067. Y miren ustedes, un espectáculo con entrada libre y gratuita. Así que para que lo tengan en cuenta aquellos amigos que nos están escuchando desde la costa o zonas de influencia, para compartir un domingo a la tarde bien autóctono, en este caso, con música de todo tipo y aparte para grandes y para chicos. A propósito del Centro Castilla León de la Feliz, les quiero contar que el próximo domingo 28 va a llevar adelante la gran paella en la institución a las 12:30 horas. Recuerden que para reservas e informes hay un teléfono que es el 0223 493 9217.
Recordemos que está en Hipólito Yrigoyen 2067 en la Ciudad Feliz en Mar del Plata. Así que enhorabuena de lo que nos están comentando desde Mar del Plata también. Un gran cariño, un gran abrazo para toda la gente de la institución allá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, volvemos acá a la capital federal. Porque saben ustedes que el Centro Zamorano invita a este almuerzo del 100º aniversario el próximo 11 de junio a la 1 de la tarde en la calle Pasco 1358. Un gran menú con entrada, con plato principal, con postre, con bebidas y brindis. Bueno, les voy a comentar. No hay, al menos las localidades ya están agotadas, Las entradas están agotadas, pero esto no implica que a lo mejor de aquí, hoy 20, hasta unos días antes, que estaba el vencimiento, porque se había puesto como fecha máxima el 5 de junio, si hay a uno que quedó liberado, tal vez seguro que ustedes quieren ir, se anotan. 4306-4900 es el teléfono. 4306-4900 el teléfono de la Secretaría del Zamorano. También hay un mail, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Pero reitero, recuerden que están agotadas las tarjetas, ya está el cupo al máximo. Si queda alguno, bueno, hasta el 5 ustedes pueden intentar a ver si tienen la posibilidad de sumarse o no. Veremos qué pasa. Les cuento otra cosa. Esta semana estamos en la semana de mayo, tan importante para nuestro sentimiento patrio, y el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas participan en la celebración de este día, de esta fecha patria del 25 de mayo, en homenaje y reconocimiento al centenario del Centro Zamorano de Buenos Aires y también dándole la bienvenida al Centro Salamanca, también a las Casas de Castilla y León en la República Argentina. Bueno, una muy buena propuesta. Coral El Mántica, Coro Zamorano, aparte, como lo dijo en su momento nuestro querido Néstor Seijas, va a ser un momento muy, pero muy interesante. Jueves 25 de mayo, 10 de la mañana, 10 horas, en el Palacio Balcarce, en Avenida Quintana 161, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Reitero, jueves 25 de mayo, 10 de la mañana, hay que levantarse tempranito, así que no hay que ser tan remolones. Y disfrutar de una fecha patria y también un rico chocolate también que se va a servir allí en el Palacio Balcarce y con nuestros amigos de Castilla y León. Bueno, nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, saben ustedes, porque el Centro Castilla y León de Bahía Blanca invita a una charla de interés para sus socios y está abierta a la comunidad. Esto es muy importante porque se va a desarrollar en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Esto va a ser el domingo 4 de junio a las 16:30 horas. Va a estar a cargo de una licenciada en nutrición, Cecilia Merino, que es delegada decanal justamente de la mencionada universidad. La charla es parte de un ciclo de eventos sobre bienestar, muy importante para el bienestar en la salud, así que para destacarlo, aquellos amigos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, bien al sur en este caso, Bahía Blanca, recuerden, 4 de junio, 16:30, allí donde está ubicada justamente la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Bien, señoras y señores, aquí en el sol de nuestra España tenemos que hablar de un tema muy importante. ¿Saben ustedes que el Alumni, que es la Universidad de Salamanca, con el Instituto Nacional Belgraniano y la Comisión Directiva de la Casa de Salamanca, del Centro Salamanca, invitan en lo que es el marco del mes belgraniano, que arranca ahora el mes de junio, a este evento Belgrano, Ideas Salmantinas de Diversidad e Inclusión. Ya, claro, saben ustedes que el prócer ha sido el primer alumni argentino destacado de esta universidad que defendiera ambos temas. Pero este evento, que se va a realizar el 1 de junio de este año a las 2 de la tarde en el Centro Salamanca, allí en la Avenida Independencia 2540, bueno, hay un motivo muy especial y ya la tenemos en línea porque tengo varias preguntas para hacerle a esta dama. Ella es representante de la Alumni Universidad de Salamanca y vamos a hablar justamente de este evento tan importante como nuestro prócer Manuel Belgrano, estas ideas salmantinas de diversidad e inclusión. Estimada Susi Bello, muy buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va?
Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día, buen sábado para vos y para toda la audiencia. Gracias por esta comunicación, gracias a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina y en especial a Emilce Arroyo Pastor, que siempre nos apoya incondicionalmente, Alumni Universidad de Salamanca. Como Así vos es, decías, así es. somos alumnis, yo soy doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca Ujú. y alumni en realidad somos los graduados de la Universidad de Salamanca, que en este momento somos aproximadamente 62.000 en el mundo que están asociados a alumni. Hay capítulos en distintas partes del mundo. Sí. El 8 de marzo del año pasado, Día de la Mujer, la Junta de Alumni de Salamanca aprobó la creación del capítulo de Argentina Sí. y entonces esta red enorme de todos los alumnis de la Universidad de Salamanca repartidos por el mundo tratan de crear un espacio de intercambio de experiencias, de apoyo mutuo y por sobre todas las cosas de contribución a la sociedad. Sí. Y por eso es que este evento que acabas de anunciar, como el año pasado también en el mes de junio hicimos el evento más importante, digamos, del año de presentación en sociedad, Sí. y allí entonces decidimos, estaba Manuel Belgrano, el chosno del prócer, Sí. allí, y decidimos con Manuel entonces que siempre Alumni iba a ser su evento más importante, recordando un poco a Belgrano y en algunos de los temas que, como vos dijiste, eran caros para Belgrano. Claro que sí. Y aparte quería, bueno, ya lo has dicho, Susi, cuál era el significado de alumni, y ahí lo has reflejado, ¿no es cierto?, en la figura de Manuel Belgrano, sin lugar a dudas, y un evento que ya están trabajando para el próximo 1 de junio, ¿es así, no es cierto, Susi? Sí, es así, es así. Bueno, sabés que tenemos atrás de esto bastante trabajo, a lo mejor de investigación, Ujú. pero además de hacerlo simple, porque el año pasado tuvimos 150 chicos de las escuelas públicas de la ciudad y este año también los vamos a tener. Así que tratamos de que esas ideas del estudio salmantino de igualdad, porque en realidad el otro día cuando el cónsul general en un evento, en el evento de Castilla, mencionó la Universidad de Salamanca, Sí. diciendo que estaban recordando la batalla, pero una batalla que tenía que ver con la idea de igualdad que había nacido en nuestras aulas, ¿no? Susi, mira, Aulas que ya tienen más de 800 años. claro, mira, te interrumpo. Yo justamente estuve presente, que se había hecho en el centro burgalés, justamente ese evento, un viernes, creo que sí, un viernes en el Exacto. centro burgalés, y yo lo charlaba después en línea, en forma particular, privada, con el cónsul. Él dio un pantallazo de Castilla y León, una semblanza en 5 minutos que yo y muchos nos quedamos asombrados, con la boca abierta, de cómo conoce Castilla y León, el cónsul general, y aparte tocando temas que tienen que ver obviamente con Salamanca, o sea, temas en general de Castilla y León. Bueno, estaba allí en primera fila Lucio Adanza, Sí. que es un argentino que desde pequeño vivió en Salamanca e hizo allí sus estudios de política y derecho, y Sí. yo estaba escuchándolo en línea porque no había podido ir, tenía un tema personal, Sí, sí. y entonces Lucio estaba ahí y entonces cuando el cónsul nombra la universidad, Sí. ¿te imaginas? Nosotros empezamos a intercambiar WhatsApp, estamos ahí. Claro, estamos ahí. claro, sí. Y bueno, y recordar un poquito que en 1810, estamos en el mes de mayo, tanto Belgrano como Moreno en la Revolución de Mayo otorgaban un papel fundamental, ¿no?, a la libertad de
pensar y que fueron indispensables para consolidar este proceso de independencia de la Argentina. Sí, sí. Y quizás para reafianzar de alguna manera esta invitación que has hecho, recordar que recibe Belgrano del Cabildo en 1812 una recompensa de 40.000 pesos y los destina a la creación de escuelas, ¿no? En Tarija, en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, pero particularmente propiciando que sea el estudio de las mujeres, porque él considera que son las primeras maestras, claro, las maestras en el hogar. Sí. Y entonces por eso la decisión de tomar esta idea de diversidad e inclusión, que son ideas de la Escuela de Salamanca. Claro. Y entonces, para nosotros, todos, invitadísimos, vamos a hacer algunos reconocimientos que cuando yo estuve en Salamanca traje del rectorado para los 100 años del centro de Salamanca en este caso, y haremos algunas entregas particulares de reconocimientos, y después tenemos una canción que es El estudiante de Salamanca, que cuenta un poco cómo es la vida del estudiante en Salamanca, así que el coro El Mántica del centro de Salamanca nos acompañará, y después explicaremos la diversidad y la inclusión a través de una simple teatralización que no puedo contar nada porque si no los actores que son alumni me van a matar. No, déjalo. La gente que está escuchándonos esta propuesta tan importante, ya les estamos invitando el próximo 1 de junio a las 14 horas en el Centro Salamanca, la Casa Salamanca, allí en la Avenida Independencia 2540, aquí en esta capital federal. Entrada libre y gratuita, es así, Susi, ¿no es cierto? Sí, libre acceso, sin necesidad de inscripción previa, los esperamos a todos allí. Perfecto, así que me parece genial. Así que hecha la invitación, señoras y señores, recuerden esta excelente propuesta para el próximo 1 de junio, día 1 de junio, un evento muy importante, 2 de la tarde en el Centro Salamanca. Recuerden, Belgrano, ideas salmantinas de diversidad e inclusión. Así que, Susi Bello, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y por Radio del Pueblo para todo el país. Gracias, y estamos en contacto permanentemente, ¿te parece? Cómo no, gracias, Oscar, excelente el programa. Buen fin de semana para todos. Gracias. Y gracias a la producción de tu programa por la organización de esta comunicación. Bueno, gracias a vos también, gracias. Y hablando de la música de Salamanca, te voy a proponer convertir algo de música Salamanca en el programa. ¿Te parece bien, Susi? Me parece excelente y un regalo lindísimo para mí y para la audiencia. Claro que sí. Le ponemos, digamos, la frutilla a un postre salmantino, tan obviamente caro a los afectos de la gastronomía española. Así lo convertimos la música de Salamanca aquí en el programa para todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, estamos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ya a las 12:30 en la República Argentina. En este caso estamos hasta las 13. Mucho ritmo de programa en el día de hoy. 12:29, la hora en la Argentina. Mucho ritmo de programa, obviamente, en el día de hoy, pero también nos compete la parte deportiva del deporte argentino. Y para hablar del deporte argentino, lo tenemos a nuestro querido amigo Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía, querido. ¿Cómo estás?
Bien, Cachito, bien, en un mediodía realmente lindo. Aquí en la costa la temperatura alrededor de 15 grados, se está pasando bastante bien, un día bastante soleado para caminar por la playa, para recorrer los lugares que están bastante lindos. Claro, claro, perfecto. Y lugares lindos como General Lavalle también, ¿no es cierto, Roberto? Que sigue desplegando mucha infraestructura. Sí, queda muy poco para lo que significa la fiesta de la torta negra, la fiesta regional de la torta negra, que nosotros normalmente en las panaderías decimos la tortita negra. Sí. Es el 3 y el 4 de junio se realiza la fiesta en General Lavalle, que tendrá artistas invitados, artistas zonales, estará con el humor Rodrigo Vagoneta, estará también Palmaé, que bueno, que son una especie de la sangre nueva de los Palmeras, ¿no? Así que estarán actuando el día sábado 3, va a ser muy linda la fiesta. Y algo muy importante, Cacho, que ha pasado aquí en la zona, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha entregado a lo que tiene que ver con el municipio de General Lavalle 6 nuevas camionetas Hilux, para que puedan tener mucha más seguridad la policía, teniendo en cuenta digamos un poco como es la temática, ¿no? En muchos lugares quizás pueden ser que entreguen coches. Aquí el casco urbano es chico y también las localidades, mayormente casi todo el partido de General Lavalle es rural. Claro. Entonces, bueno, estas 6 camionetas Hilux vienen a un momento realmente especial porque, bueno, la seguridad por los caminos y todo lo demás tendrán presencia. Así que 2 cositas importantes, las nuevas Hilux para tener más seguridad en el municipio, y el 3 y el 4 la fiesta de la torta negra aquí en General Lavalle. Perfecto. Bueno, fresquito el clima entonces en la costa atlántica, ahora me estabas diciendo, ¿es así? Pero lindo, Cacho, lindo porque está el solcito. Vamos a ver si hoy con un poco de buena voluntad arrimamos alguna carnecita a la parrilla esta noche. Bueno, porque según lo que dice, mañana llueve, parece, ¿no? Así que ayer también llovió acá. Bueno, ayer anoche acá llovió todo, desde el mediodía, desde la 1 de la tarde se predijo el pronóstico y así fue, Roberto, se llovió todo. Así que y hoy, bueno, amaneció lindo realmente, con una máxima para hoy ya te digo, a ver, hoy vamos a tener una máxima de 17, así que va a estar lindo. Mañana domingo acá también, bueno, adelantamos el pronóstico ya que estamos, Roberto, acá en Capital, Gran Buenos Aires. No, mañana, está anunciado lluvia, acá, mañana mínima de 14, máxima de 19, pero chaparrones y lluvias aisladas, así que está para quedarse en casa, mañana, Sí. Y los que no andamos escúchame, y los que no andamos muy bien de salud, mejor quedarse acá dentro en casa en cama, directamente. Sí, a usted lo veo en un tono, ¿cómo se llama? Fue nuestro presidente en una época en Chacarita, en un tono Zuccotti, Salvador Zuccotti, ¿no? Ah, mirá en un tono, sí. En un tono, me parece, de la calle Concepción Arenal, por ahí, ¿no? Mirá, Lo veo medio. que no sea Zuccotti el de la empresa de sepelio, por Dios. Bueno. No, pero le digo, vamos a ser claros, todos nosotros tenemos, por supuesto, una exposición muy grande, y vos que sos un gran locutor de tantos partidos de fútbol, que a veces, bueno, la garganta en algún momento dice que, bueno, que uno tiene que parar, y como sos un gran profesional y el respeto que tenés para la enorme colectividad española que te escucha, hoy estás así, un poquito en un tenor mucho más bajo, porque, bueno, la garganta ha sufrido mucho con una semana que ha sido fundamentalmente en tantos partidos de lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Sí, exactamente, Robert. Así que bueno, hablando del fútbol, Robertito La Rosa, hemos arrancado esta fecha 17 el jueves, Independiente perdió 2-1 con Arsenal. Mirá vos cómo está el rojo. Independiente perdió, la verdad no estaba al tanto del tema. Y ayer también encuentros importantes, ¿no? Para destacar, pero hay uno de ellos, bueno, el de ayer, que Boca ganó 1-0, también, sin lugar a dudas. Sí, en un partido sobre el final, el gol del uruguayo Menentiel, que realmente puso el 1-0, que no se justificaba en el resultado porque había tenido un buen desempeño el equipo de Argentino Junior, pero bueno, en el final Boca pudo conseguir un triunfo más que por lo menos lo hace tener semanas mucho más tranquilas en lo que significa la posibilidad de llevar a buen puerto lo que tiene que ver con
con tratar de que el equipo tenga una temática, tenga algunas situaciones importantes, como es el caso del extremo Advíncula, que uno lo conocía por ser marcador lateral y el técnico con una gran sabiduría la ha puesto en otra posición en la cancha, cosa que favorece mucho lo que significa el ataque de Boca, ¿no? Claro, sí, claro que sí, claro que sí. Acá estoy observando, sin lugar a dudas, ayer el encuentro de Racing Vélez se suspendió por el fallecimiento del entrenador de la reserva de Vélez, que fue de imprevisto esto, Roberto. Sí, un chico que yo lo conozco, ya un hombre de 45, 49 años, joven, Hernán Manrique, que lamentablemente, sí, porque yo al hacer mucho el fútbol de ascenso, teníamos una asiduidad, había jugado mucho y se había destacado en el conjunto del Boys ahí en Floresta, así que era un muchacho que había transitado bien por el fútbol y que como todos los equipos, no solamente de primera, sino los equipos del fútbol que tienen divisiones inferiores. Hay una cantidad enorme de chicos, de técnicos que después comienzan a estar un poco en la actividad formativa, ¿no? Y según lo que comenta la gente de Vélez, que está muy apesadumbrado porque se lo llevó saliendo de Ituzaingó, ahí donde tiene el predio Vélez, se lo llevó al hospital cercano ahí cerca de Fuerte Apache. Sí. Lamentablemente no pudo resistir y un infarto lo lleva a la muerte, pero la verdad que es penoso todo esto y me pareció muy importante, porque vamos a decir la verdad, cuando una vez se dice que la actividad no se tiene que parar, yo creo que fue muy importante el hecho de ponerse de acuerdo Vélez y Racing en suspender el partido también con la Asociación del Fútbol Argentino para decirle que que en definitiva me parece que el respeto a un trabajador del fútbol tiene que ser total, ¿no? Exactamente, Roberto, exactamente. Te pregunto, yo recién antes hablaba de Independiente que jugó el jueves y perdió. Está complicado Independiente porque está en la tabla, en la tabla con 17 unidades en el puesto 23, está en uno de los últimos, pero bueno. Sí, pero vos sabés que cayó muy mal. Sí. El hecho, y me parece que hasta desafortunado, porque te digo que llegó hasta el plantel profesional. El hecho de que Patricia Bullrich haya elegido a Grindetti como candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Porque el hombre se encarrilaba como para seguir en la actividad como sin Doman siendo el presidente de Independiente, ¿viste? Sí. Y es más, hasta Grindetti mismo pensaba que en algún momento Patricia no la iba a elegir porque la actividad de Independiente le insume de tanto tiempo que él no quería dejar el club. Así que está también esa expectativa, saber políticamente cómo se van a manejar, si van a pedir elecciones, si Grindetti no va a tener que dar un paso al costado para seguir con la campaña política, porque la verdad, hoy por hoy Independiente necesita 24/7 una persona que esté abocada a sacarlo del problema económico, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Roberto, escúchame, hoy sábado a las 2 de la tarde... La colectividad española también va a estar contenta porque se viene un San Lorenzo Instituto y en el nuevo gasómetro, es así, ¿no es cierto, Roberto? Sí, bueno, un San Lorenzo que tienen el Perrito Barrios, que tienen algunos jugadores, el caso de Yay. Hoy recordemos también, Cacho, que hoy arranca lo que significa el Mundial Sub-20 en Santiago del Estero. Sí, así que la posibilidad también de Argentina. Creo que va a ser una tarde realmente linda de fútbol y bueno, y muchos de los equipos tuvieron que adelantar partidos porque se viene una semana que también tendrá posibilidades en la Copa Libertadores, en la Conmebol de los torneos internacionales, entonces uno tiene que tener distancia entre partido y partido. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, uno piensa que ha sacado alguna diferencia a River y que se está esperando que San Lorenzo concrete buenos resultados para tener la posibilidad de seguirlo en la tabla. El que no anda bien y realmente se duda de la posibilidad, yo creo que Blanco no, porque es un presidente que le ha hecho muy bien a Racing, es un empresario realmente muy importante y lo ha encaminado en lo económico. Pero bueno, el tema de Gago en Racing, ¿no? Que siempre en la gente no prendió lo que significaba un director técnico y que en este momento con algunos resultados que no son favorables se hablaba hasta de un posible cambio de técnico que no va a aparecer ni en Gago ni en el presidente de Racing. Pero bueno, habrá que ver. Vos sabés que en esto depende mucho de los jugadores, Cacho. Cuando vos te reunís con los jugadores en un vestuario y le decís, mire muchachos, yo estoy acá, pero
si ustedes adentro de la cancha no me defienden, tarde o temprano yo me voy a tener que ir. Y esa charla ya la tuvo Gago con los jugadores. Claro, Entonces, bueno, si los jugadores dicen que te respaldan, tendrán que poner todo para conseguir buenos resultados. Lo mejor que le puede pasar a un técnico, que los jugadores te respalden en la cancha. Vos fijate el técnico de Boca. Ayer hubo algo muy raro. Yo no lo veo nunca eso. Sí. Vos fijate que Figal y otros jugadores más, cuando hace Boca un gol, van y lo abrazan al técnico, ¿viste? Es raro. Sí, es raro porque siempre los técnicos, por lo general con los jugadores tienen una distancia, y sabemos que muchas veces el técnico de Boca, cuando se enoja, Almirón, es un tipo de poner las cosas bastante duras en el vestuario. Y algunas veces, hasta en el mismo entretiempo, habla con un vigor especial. Pero ayer me pareció muy importante eso, que, viste, un afecto con el técnico, un saludo o algo, da a entender que realmente los jugadores te respaldan y que vos, esto hay que decirlo, le das herramientas para que puedan estar mucho más aplicados en el partido. Entonces ellos se dan cuenta, vos me das herramientas, yo te respaldo, y Boca poco a poco consigue, no todavía funcionamiento, pero resultados importantes en lo que vienen los últimos encuentros, ¿no? Claro que sí. Bueno, y hablando de aplicados, River mañana 8:30 de la noche enfrenta a Platense, un River que no lo baja nadie todavía de la tabla porque está con 37 unidades cómodo, ¿eh? Sí, un River que realmente sacó una gran diferencia de entrada y que ahora tendrá que ver cómo está la historia, que muchas veces el técnico por lo general hace muchas variantes en función al otro equipo que va a enfrentar. Ajá. Por ejemplo, mañana va a jugar con un delantero menos, pero va a poner uno en la mitad de la cancha que es Aliendro, porque claro. dice, tengo que tener mucha más recuperación, no lo puedo dejar a Enzo Pérez solo, porque es un muchacho que ya tiene una edad bastante avanzada y con la cantidad de partidos que hay, bueno, puede llegar a costarle mucho recuperar la pelota en el medio. Pero bueno, poco a poco va dando sus ideas el técnico de River, y bueno, hasta ahora ha demostrado que en el campeonato, aún con equipos que todavía no están dando la talla, River no me cabe ninguna duda que es el equipo superior y por algo ha sacado los puntos y los resultados que marca la tabla, ¿no? Perfecto, Robert. Bueno, Robert, querido, te voy dejando. Si te parece, nos reencontramos en el programa el sábado que viene y después a la tarde estamos en contacto nosotros. ¿Te parece? Abrazo, Cacho. Admiro tu enorme profesionalismo cuando uno realmente después de tantos años se da cuenta que también aún más allá de quizá algún problema físico que uno puede tener, como es el caso vos con la cantidad de partidos y la locución, siempre estás al frente del micrófono porque de una u otra manera eso te cataloga como una gran trayectoria en lo que tiene que ver con lo profesional, y eso es lo que te distingue más allá de ser una gran persona. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto, gracias. Y por supuesto atrás mío tengo las chicas que son las que apuntalan todo el trabajo de hoy, que obviamente estuvieron desde el minuto cero para poder llevar adelante porque uno no estaba en condiciones. Así que, Robertito. Sí, te recomiendo solamente una cosa, tratar de no salir con el perrito a la terraza porque es prohibitivo, ¿viste? Por el viento. No, el perro no sale a la terraza, el gran bongo queda guardado, así que por eso. Yo también tengo lo mío acá con el té. Mandale un saludo. La herencia que me ha tocado de mi ex suegra, me ha tocado acá este caniche Toy Lorenzo, que es bastante bravo porque está acostumbrado a estar con mujeres y tenemos una pelea diaria, ¿viste? Porque el tipo a las 7 de la mañana quiere que lo saquen afuera, así que... Bueno. O sea que Lorenzo te tiene cortito, Roberto. Lorenzo te tiene corto. Sí. Lo que no ha logrado la mujer es lograr este hombre. Y un perrito así, cualquier cosita vos me avisás, Cacho, si me pongo un poco raro, pero te mando un abrazo. Bueno, dale, te mando un abrazo, Robert. Chao, abrazo grande. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, señoras y señores, aquí en el programa. Bueno, tenemos noticias, sí, tenemos información. Luego ya vamos ahí con Ernesto Arriaga y todo el tránsito. Bueno, información que la veníamos teníamos información de hace una hora, pero queríamos confirmarlo porque no sabíamos qué es lo que había pasado en España. Ustedes saben que ya en algunos medios lo han dado, obviamente la televisión lo ha brindado también, pero bueno, queríamos comentarles a todos ustedes que un avión caza F-18 se estrelló esta mañana durante una exhibición
exhibición en la base de Zaragoza. Por suerte el piloto salvó su vida. ¿Por qué? Porque se fue eyectado satisfactoriamente, su vida no corrió peligro, lo han dicho ya desde el Ejército del Aire en España, del Ejército Español, pero se estrelló en la base de Zaragoza, un momento muy importante porque era una exhibición por el Día de las Familias de los Militares. Y el piloto, bueno, por suerte consiguió eyectarse a tiempo en esta situación donde todos quedaron con la boca abierta, perplejos, al ver cuando el avión, caza, se estrellaba. Y justo, bueno, el piloto fue eyectado en tiempo y forma, obviamente los sistemas técnicos que tienen los aviones, saben ustedes, y los aviones de caza, es para en este caso, comentárselos a todos ustedes. Así que bueno, por suerte, una desgracia con suerte, ¿no? Se perdió un avión material, pero bueno, se salvó una vida y la de mucha gente, en este caso también. Bueno, vamos ahora con otras informaciones, señoras y señores. Recuerden que el próximo fin de semana hay elecciones en España, día 28, pero atención, porque a partir del día de hoy, sábado 20, y durante toda la semana pueden votar. Recuerden que tienen el tema de votación, aquellos que quieran ir a votar. Tenían las alternativas, saben ustedes muy bien, alternativas que se iban manejando. Obviamente ya, inclusive el cónsul general había contado a todos ustedes aquí en el programa, recordarán ustedes también, todo se fue llevando hasta el 23 de mayo, o sea, hasta el 23 de mayo el envío del voto por correo. Estamos a 23 de mayo, día del voto por correo, pero aquellos que lo quieren hacer el voto en urna, recuerden, del 20 al 25 de mayo, de acuerdo a lo que nos ya había informado nuestro cónsul general de España en la Argentina, don Fernando García Casas. Así que también, bueno, tenemos más información, ¿tenemos tiempo? Bueno, bien, andamos bien en el tiempo, por suerte. Una vez no, está medio clueco, como dice el refrán, pero por lo menos sabemos cómo está todo. Hablando de las elecciones, bueno, saben ustedes que el mandatario español Sánchez anuncia 580 millones de euros para reforzar la atención primaria en su mitin central en Valencia. Y claro, ¿qué pasa? Los partidos políticos se lanzan por el botín del voto joven. Mucha gente tiene que votar por primera vez en España, y quieren votar y no quieren perderse la oportunidad de votar. Así que bueno, sin lugar a dudas, hay roces, imagínense, entre Alberto Núñez Feijóo, PP, entre la gente del PSOE, hay complicaciones, sin lugar a dudas. Los otros partidos también están viendo dónde están ubicados, qué es lo que pasa, cómo se va a manejar esto después del 28, porque son elecciones muy particulares. Recordemos que a fin de año están las elecciones generales de España, ahí se elige el mandatario español, pero ahora, bueno, esto va a ser un reflejo, va a ser un espejo de lo que puede ir viéndose después durante los próximos meses, con distintas fracciones políticas que pueden llegar a manejar cada uno de las comunidades autónomas. Así que también recuerden que ya tienen todo habilitado para ir a votar del 20 al 25 de mayo. Esto es muy, pero muy importante. Acá me acaba de acotar la producción. Están llamando por el tema del centro, me decía acá la producción. Sí, del Centro Zamorano, acá me está acotando, del Centro Zamorano. Vuelvo a reiterar, del Centro Zamorano no hay más localidades, están agotadas. No obstante, se había puesto como tope una fecha. Acá me está contando Belén Dipsa en producción. Me lo está anotando, sí, perfecto, gracias, hija. Recuerden, llamen a la Secretaría del Centro Zamorano, si no, nos llaman a nosotros, que con todo gusto le damos mayor información, pero bueno, si queda alguna disponibilidad, bueno, estará la posibilidad que ustedes puedan adquirir las tarjetas, si no, ya el cupo está completo. El cupo está completo. Lo mismo también quiero comentarles con respecto a Cangas de Narcea, eso lo estaba viendo el otro día en las redes.
nosotros habíamos previsto hacer un sorteo con nuestro querido amigo Carlos Ferré, presidente de Cangas de Narcea, pero bueno, las localidades quedaron agotadas. Así que es una fecha muy importante la de mañana de Cangas de Narcea, de este aniversario, así que por eso, y aparte va a estar lindo mañana, va a ser un encuentro muy especial, van a disfrutar de grandes shows musicales, más la buena música que habitualmente, y la buena comida que Cangas de Narcea, como siempre, nos acompaña a nosotros también, en este caso en el programa. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Hablando de todo un poco, les quiero contar que la Junta de Galicia, hay más de 600 universitarios gallegos del exterior que han solicitado una beca BEME, esta famosa beca BEME para estudiar el máster en Galicia para el próximo curso. Les cuento, peticiones que llegaron desde 35 países diferentes, pero la mayor parte, ¿saben qué? Proceden de acá de la República Argentina. Miren ustedes, así que han pedido esta beca, así que bueno, obviamente es para estudiar, para perfeccionarse, y lo vemos muy bien lo que realmente quieren hacer también. Así que por eso, bueno, en otro orden de cosas, les quiero comentar otros temas que tienen que ver con el tema de las letras de las ligas galegas, que sin lugar a dudas fue un homenaje muy importante el otro día. Recordemos el jueves que se llevó en el Centro Galicia, algo muy, muy interesante, por cierto, y hoy ya se les dije en la Asociación Residente Galega de Mos. Mili, ¿tenés algo también para comentarnos al respecto? ¿Algo? Sí, justamente, estamos bien con el tiempo, así que vamos a hablar de algunos eventos, si les parece. Dale, por favor. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque nuestros amigos de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela están organizando una nueva gala de zarzuela, Así que a prestar atención, domingo 28 de mayo, repito, domingo 28 de mayo, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, un horario muy, muy conveniente porque es más, pueden merendar, después van a ver la gala o después van a cenar, la verdad es esa. Así que bueno, los solistas: Guadalupe Mayorino, Flavia Memo, Elena Deana, Mabel Almirón, Norberto Gaona, Leo Mena, Luis Cejas, Carlos Trujillo y el conjunto Pelayo del Centro Asturiano. Así que esta gala de zarzuela con el coro Acás, muy interesante, Esto es en Bernardo de Irigoyen 672-674, es la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Repito, el domingo 28 de mayo, en Bernardo de Irigoyen 672, la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Le mandamos un beso a Ana María Reisister, que siempre lleva adelante Amigos de la Zarzuela también. Así es, y bueno, y justamente si quieren reservar, se pueden comunicar con ella al siguiente número: 11 51 55 33 14. Repito, 11 51 55 33 14. Y si no, también a un mail que es anamreisis, @hotmail.com. Cualquier cosa se comunican con nosotros y les pasamos la información. Pero bueno, quería invitarlos a esta gala de zarzuela el domingo 28 de mayo a las 6 de la tarde, así como también los quiero invitar a Casa Balear de Mar del Plata. Así que aquellos que están por la zona de Mar del Plata o que quizás van a viajar para el fin de semana largo, ¿por qué? Porque Casa Balear de Mar del Plata está preparando el locro del 25, el jueves 25 de mayo a las 13 horas en Casa Balear Mar del Plata, que está ubicada en 20 de septiembre de 1975. Repito, en Mar del Plata. Así que sabemos que muchos se van para allá, para aquella zona de la costa. Así que quizás si quieren comer un locro calentito el 25 de mayo, ahí se pueden acercar a Casa Balear Mar del Plata. Va a haber empanadas, locro, postre, bebidas, bueno, súper completo. Aquellos que quieran reservar o que quieran consultar pueden comunicarse al siguiente número: 0223 6866 995. Repito, 0223 6866 995. Así que nuestros amigos de Casa Balear de Mar del Plata les mandamos un saludo enorme. Y ahora nos volvimos para acá, para Capital nuevamente, porque los voy a invitar al festejo de los 100 años del Centro Montañés de Casa Cantabria de Buenos Aires. Atención, es el próximo 4 de junio a las 12 horas, pero ya tienen que ir reservando. Así que este año muchas instituciones están cumpliendo, la verdad que 100 años, se están llegando al centenario. Exactamente. Y el Centro Montañés Casa de Cantabria, Buenos Aires, es una de ellas. Así que este festejo de los 100 años, el 4 de junio a las 12 horas,
Miren, va a haber obviamente un programa por el centenario, un programa especial que ellos van a realizar, que bueno, empieza a las 12 del mediodía, ¿sí? Donde va a haber una demostración de deportes tradicionales, después va a haber también canto, baile, una recepción, obviamente el almuerzo, después actuaciones especiales del conjunto de Cantabria. Así que muy, muy interesante lo que están preparando. Recuerden, 4 de junio a las 12 horas. Así que muy simple, si se quieren comunicar lo pueden hacer, escuchen bien, al siguiente número de WhatsApp, 11 49 72 90 66. Repito, 11 49 72 90 66. En caso de ser vegetarianos celíacos, pueden avisar y les hacen un menú opcional, un menú especial. Le mandamos un beso a Mercedes, que es la presidente de la institución también, que trabaja muchísimo realmente. Así es, así es. Así que bueno, hasta el 30 de mayo tienen tiempo de reservar, porque es el 4 de junio, así que hasta el 30 tienen tiempo de reservar. Recuerden que lo que es el Centro Montañés Casa Cantabria está ubicado en Jorge Newbery 2818 en Colegiales. Bueno, muy bien. Les cuento que también el Centro Carballiño, también en Vicente López, se está preparando con una gran propuesta gastronómica bien criolla. Y bueno, es para aprovecharlo, es así, ¿no es cierto? Nos manda María Silvana Reynoso, como siempre. Así es, porque el domingo 28 de mayo, a las 13 horas, en Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López, están preparando la gran fiesta de mayo. Qué lindo esto, que se sumen instituciones, centros con las fiestas de mayo, la verdad que sí. Así que miren, va a haber una entrada, tortilla, chorizo, morcilla, después el menú que va a ser una parrillada con pechito y un asado con ensalada fresca de 5 colores. Así que a esta hora ya nos da hambre, la verdad que sí. Así que aquellos que quieran ir reservando el lugar lo pueden hacer al siguiente número: 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Esto es el domingo 28 de mayo a las 13 horas en Juan Carlos Cruz 1361 en el Centro Carballiño de Vicente López. Mira, para el 25 ya están preparando locro, empanadas y pastelitos. También, sí, para el jueves 25 de mayo, aquellos que se quedan acá en Buenos Aires, pueden también reservar empanadas, locro, pastelitos al Centro Carballiño. Así que muy simple, pueden comunicarse al 11 49 40 18 50 y si no, a través de Facebook buscan a María Silvana Reynoso y ahí también pueden reservar. Bueno, excelente, excelente. Tenemos mucho más, pero bueno, ya se nos va el tiempo, señoras y señores. Hemos arrancado pasadita a las 10 de la mañana. Ya nos vamos a ir preparando con su majestad el paso doble, querido Nicolás Olaechea. ¿Todo bien, Nico, por ahí? Supongo que sí. Hoy anduvo todo joya, como siempre. Así que por eso. Pero bueno, vamos a ver el pronóstico del tiempo. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Fresquito, hay que abrigarse, hay que abrigarse en este caso. Para hoy, reiteramos, tendremos un cielo prácticamente, parcialmente nublado con una máxima de 17. Mañana sí, mañana lluvias. Mañana, como recién estaba comentando ahí a Roberto La Rosa, que le estaba comentando el parte meteorológico. Para hoy, mayormente nublado, máxima de 17. Mañana domingo, mínima de 14, máxima de 19, con chaparrones y lluvias aisladas. El lunes va a estar un poco mejor, mínima de 17, máxima de 21, así que también con cielo nublado. Así que bueno, Ernesto Arriaga no lo pudimos tener porque está manejando el motorhome, está por las montañas, vaya a saber por dónde está. Por la zona de Córdoba, creo. Por la que zona está, de Córdoba. sí. Estará tomando un té de peperina o estará andando en burro el hombre. Seguramente. Así que por eso, bueno. Antes de despedirnos, y un beso a María también, a María Arriaga, que el otro día María Arriaga cumplió años, nuestra querida María, que la amamos, una mujer bellísima, una mujer excelente, una mujer inteligente, una verdadera mujer también, que tiene al lado un gran hombre que es nuestro querido Ernesto Arriaga. Así que una pareja bellísima, ¿qué les puedo decir realmente? Y tiene una familia bellísima también, y Raya, bellísimo también, claro que sí. Así que por eso, no me quiero olvidar, un gran abrazo, mi querido. No se lo dije, no se lo dije a él porque hoy fue un informe grabado de él. Ustedes se han dado cuenta seguramente, a Tony Cabot, nuestro periodista del deporte español, porque Tony esta semana cumplió años también, Nuestra gente cumple años, claro que sí. Así que el martes Tony Cabot, el otro día justamente María. Así que Tony Cabot también, querido Tony Cabot,
Cabot, felicidades. Vamos a recordar, Mili, antes de ya cerrar mi trabajo Su Majestad el Paso Doble, redes sociales del programa para que estén en contacto permanente hoy y durante toda la semana con el sol de nuestra España. Vamos. Muy bien, recuerden que pueden buscarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como El Sol de Nuestra España. Nos encuentran ahí, se pueden sumar a la familia digital del programa. En YouTube se suscriben para volver a disfrutar de todos los programas y también de los protagonistas que son parte todos los sábados. Así que ahí en YouTube nos buscan El Sol de Nuestra España. El botoncito rojo que dicen suscribirse, apretan ahí suscribirse, es gratuito. Así que vamos sumando cada vez más y más familia a lo que es la plataforma digital. Y bueno, nos pone muy contentos, la verdad que sí. Así que recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos buscan El Sol de Nuestra España. Y ahí también podemos seguir en contacto durante la semana. Bueno, amigos, ahora sí, quien les habla, Oscar Di Profe Bernardes, y con todo nuestro equipo completo de trabajo les digo gracias. Muy buen fin de semana para todos. Será hasta el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Nos vamos con Su Majestad el Paso Doble. Y para este 25 de mayo que se nos viene, feliz Día de la Patria para todos. Gracias, buen fin de semana, buena vida. Chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.